Yo siempre pongo el ejemplo del fontanero con sentido común. Pero digo, es que muchas veces las implicaciones se parecen a la que haría un fontanero con sentido común. ¿Cuál es el problema que le veo yo a la neuropsicología en general, en muchas disciplinas? Que nos pasa un poco como le pasaba a Skinner cuando escribió sobre el conductismo, que había mucha laxitud terminológica. Personas que quieren trabajar la depresión, bueno, visto, me han comentado, porque si lo veo, no sé cómo acabamos ese día, trabajar temas de depresión con unas gafas que equilibran los dos hemisferios. Todo esto viene de que hace mucho tiempo alguien estudió los cerebros divididos porque había un corte en el cuerpo galloso y se vio que había procesamiento diferente. Pues de ahí, como en la neurociencia todo lo ampara muchas veces, se llega a ideas tan absurdas como que se desequilibran hemisferios y los puedo llegar a equilibrar con unas gafas. Tú dices, estos son neurocientíficos como yo. Al final la intervención es la intervención sobre el ambiente y lo que modifica la conducta realmente es ese ambiente que modificamos, que evidentemente entra en su cabecita y a partir de ahí sale la conducta, obviamente. Que el conductismo era una filosofía y el análisis funcional era una herramienta. Para mí la neuropsicología es una filosofía y la evaluación neuropsicológica es nuestra herramienta. Bueno, Santiago, yo la verdad que sí tenía ganas y también cierto temor un poco, ¿no?, de sentarme ante una figura como eres tú de la psicología, sobre todo del conductismo, ¿no?, con tanto ya conocimiento y bagaje. Y me preguntaba un poco y quería saber cuál era tu opinión respecto a, o qué consideras tú que es la disciplina que yo ejerzo normalmente, que es la neuropsicología, que ahora bien sabes que está muy en boga, muy de moda, muy... ¿Qué opinión? ¿Qué crees que es lo que consideras? Mira, Alon, el problema es que te puedo contar muy rápida. La verdad es que una opinión es muy diversa, porque claro, primero, reconozco que no tengo ni idea de neuropsicología, quiero decir, no es lo mío, no es un campo que yo maneje y tal. Entonces, claro, a mí las informaciones que me llegan son muy indirectas, y probablemente sesgadas, etc. Neuropsicología, la poquita experiencia que tengo en un máster en el que tú estuviste y en el que yo a veces he figurado, creo que no fue tu caso, no tuve la suerte en tu caso, creo, pero yo he estado muchas veces en tribunales de trabajo fin de máster. Y entonces esa opinión, o sea, ahí sí notaba yo cosas, ¿no? Es decir, a mí me daba la sensación, y me corrige si no, que fundamentalmente lo que se hacían allí en el máster, quiero decir, los chicos aquellos, entiendo que eso es un trabajo de inicio más que el final de un máster, que no es ahora un profesional que tiene, ¿verdad?, que se hacía mucho trabajo de diagnóstico, es decir, se hacía mucho trabajo de decir, bueno, hay que pasar una serie de pruebas para saber, pruebas en las que, digamos, no, a lo mejor no hay datos objetivos a nivel, digamos, neurológico o no muy precisos, centralmente a través de la conducta, los déficits de conducta, es decir, cómo está esta persona, qué déficit tiene, etcétera, ¿no? Y ahí se hacía un trabajo importante de esta persona tiene una fase, una paracia, lo que sea, ¿no? A mí me da la sensación que donde yo no veía, y ya te digo, que no lo viera yo allí, puede ser por el tipo de trabajo, etcétera, tal, era en la parte de lo que sería ya la rehabilitación o la intervención. Es decir, yo allí ya veía, o me daba la sensación de que lo que se utilizaba era, de alguna forma, bueno, si una persona tiene problemas de memoria, vamos a trabajar con ejercicios de memoria. Si una persona tiene problemas de, digamos, de razonamiento, vamos a trabajar, o que si la torre de Hanoi y tal. Entonces, la primera pregunta que te haría, claro, es, a mí me gustaría saber lo que tú haces. Es decir, lo que tú haces, o sea, que me describieses un poco tu trabajo profesional a nivel clínico, ¿no?, en tu trabajo, porque a partir de ahí sí quizá pueden surgir cosas, ¿no? Es decir, ya te digo, para mí es fundamentalmente decir, bueno, vale, veis una persona, le hacéis una serie de pruebas, le hacéis entrevistas, etcétera, y llegáis a una conclusión y un diagnóstico que te puede tener incluso hasta un pronóstico. Perfecto. Y entiendo que ahí es más importante un psicólogo que un neurólogo, es decir, porque, claro, es decir, pasar una prueba es algo que nosotros tenemos mucho más entrenado, una prueba que un señor que es neurólogo, ¿no? Entiendo. Mi pregunta, lo primero que te diría es si qué hacéis en rehabilitación, cómo lo organizáis, o sea, cómo organizáis el diagnóstico con respecto a la rehabilitación, etcétera, ¿no? Y si cómo van encadenados, etcétera. Sí, claro, lo que pasa es que ahí el primer problema es eso, la pregunta de qué es para ti la neuropsicología tiene trampa desde el inicio, porque claro, cuando me preguntan a mí qué es la neuropsicología para mí, que trabajo como neuropsicólogo,
Aunque tenga una definición de libro, y todos la utilizamos igual, el estudio de las relaciones entre el cerebro y la conducta, el cerebro y el comportamiento, es verdad que según a quién le preguntas en la neuropsicología hay cosas que hacemos o no hacemos o las hacemos de forma muy distinta. De hecho, tú lo has comentado, ¿no? Tenemos unas pruebas estandarizadas que nos permiten tener una cierta evidencia de que lo que hacemos está más o menos bien hecho, porque todos pasamos las pruebas y todos tenemos los mismos resultados, no dependemos de quién las pase. Y sin embargo, en la neuropsicología que yo practico, pues también hay mucho más de observación de ese comportamiento mientras se hacen las pruebas, que me permite a mí llegar mucho más allá que el mero hecho de una puntuación. Entonces, claro, depende a quién le preguntes, hay gente que se ata más a las pruebas o gente que se abre más a la observación de signos o semiología, ¿no? Entonces, claro, nosotros lo que intentamos hacer en el concepto de diagnóstico es verdad que muchas veces da la impresión de que lo que estamos buscando es llegar a la etiqueta, pero claro, eso tiene mucho de modelo biomédico, que no es exactamente lo que yo considero que hace la neuropsicología. La neuropsicología tiene la suerte de poder pivotar entre esa parte biomédica y biopsicosocial. Para mí, por lo menos, puede pivotar ahí. ¿Por qué? Porque realmente en su lenguaje puede llegar a entender el funcionamiento de ciertos procesos de memoria, de atención, de lenguaje, que hacen falta para atender, que hacen falta para memorizar, entenderlos bien, describirlos y ver si ese perfil de funcionamiento de la persona es compatible o no con alguna de esas etiquetas diagnósticas, pero sin atarlo a esa etiqueta diagnóstica y no decir, se acabó, tengo la etiqueta y esto es lo que te toca a ti, ¿no? El típico caso de niño, ¿tiene usted un TDAH, señor? ¿Tiene usted una pastilla, señor? No funciona así, porque como psicólogos también entendemos todo el contexto que rodea a la persona, toda su historia de aprendizaje, que va a modular precisamente cómo ese posible daño cerebral o lo que sea que haya ocurrido va a afectar a ese perfil de funcionamiento. Yo creo que pivotamos un poco en ambos lados. Entonces, el contexto de valoración sí es verdad que a veces puede parecer que orienta hacia etiqueta, pero es una cosa que nos hartamos de decir, no buscamos la etiqueta. Es compatible, es una forma de comunicarnos también con esa parte más biomédica, pero a nosotros lo que nos permite es la valoración, entender el funcionamiento y saber qué tenemos que trabajar para que ese funcionamiento pueda alcanzar lo que se desea. Es decir, aquí como tenemos tantos contextos, pues abre mucho el abanico, porque si tenemos un daño cerebral, una persona que ha sufrido un ictus o un traumatismo, esa alteración va a provocar que no pueda funcionar alguno de esos procesos bien. Y ya uno busca la manera de o bien trabajar ese proceso, entrenarlo, recuperarlo o compensarlo, de forma que la persona siga siendo funcional en su día a día. En el caso infantil nos encontramos con algo distinto, nos encontramos con a veces alteraciones en el desarrollo que a veces tienen que ver, tienen un claro marcaje biológico o cerebral, pero muchas otras tienen un marcaje contextual. Es que de hecho técnicamente no podría separar una de la otra, es una interacción clara. Y ahí nosotros lo que vemos es un poco si lo que estamos observando en ese neurodesarrollo tiene un origen en la historia de aprendizaje de ese niño, tiene un origen en ese entorno que no le ha provisto de lo que necesita, o si hay una modulación por parte del desarrollo del cerebro que está impidiendo aprender también de ese entorno y trabajar de alguna manera pues, toda esa estimulación para ir conduciendo el camino esperable en ese desarrollo, en esos procesos de atención, memoria, lenguaje, que los tenemos más o menos bien organizados. No sé si eso te aclara un poco lo que, al menos lo que yo hago en consulta. Ya con todo lo que has dicho, siempre surgen preguntas, porque fíjate, has nombrado memoria, atención, lenguaje, y casi no has nombrado conducta. Quiere decir, casi no has nombrado lo que el sujeto hace. Es decir, entonces, claro, una primera problema que yo veo siempre, bueno, me alegro que hables que no es el modelo biomédico solo, etcétera. Además, bueno, me acabas de decir que eres profesor de aprendizaje en la universidad, con lo cual obviamente he compartido muchas más cosas, además te conozco de alumnos, etcétera, ¿no? Claro, la primera pregunta es que la neuropsicología, claro, es como si te preguntaran qué es la psicología. O sea, si a mí me preguntan una cosa, voy a decir una cosa totalmente distinta que se preguntan a un otro compañero que está en psicología de memoria o lo que sea, obviamente. Es decir, yo creo que hay psicologías y hay neuropsicologías, supongo, ¿no? Es decir, según el enfoque, porque también. Entonces, claro, mi problema es, ¿existe algo así como una neuropsicología conductual? Es decir, con un enfoque, digamos, claramente relacionado con lo que es la psicología conductual, ¿o no? Claro, yo sí tengo compañeros que me lo han comentado, que se denominan a sí mismos como neuropsicólogos conductuales. A mí lo que me ocurre es que me cuesta mucho concebir la neuropsicología sin entender todos los procesos del comportamiento y todas las leyes de aprendizaje. Porque, de hecho, gran parte del tratamiento que hacemos nosotros, que planteamos nosotros, tiene mucho de uso de reforzadores, mucho de uso de modificación de conducta, es decir, va unido, va implícito. Lo que ocurre es que nuestra forma de hacer la valoración o entender el funcionamiento cognitivo nos permite muchas veces entender cómo va a funcionar esa historia o ese tipo de aprendizaje que estamos enseñando, ese tipo de reforzadores, si van a seguir un funcionamiento mejor o peor, o si la probabilidad de conseguir un cambio de conducta va a ser más fácil o menos fácil, modulado a veces por esos factores cerebrales, por ejemplo. Yo
me gusta mucho bajarme al terreno, ¿no?, de la clínica, ¿no? Yo he tenido pacientes pues, con daño cerebral frontal por atropello, por ejemplo, que han empezado a demostrar un cambio de conducta desde el momento de atropello en el cual se han vuelto excesivamente irascibles, de una mecha muy corta, en fin, de lanzarse de cabeza a todo sin pensar, se ha vuelto impulsivo después de esa lesión, ¿no? Que uno puede ya conjeturar si es, tío, te ha atropellado un coche y ahora quieres vivir la vida, o realmente aquí hay una lesión o no. Y ir viendo cómo establecer ciertos patrones de modificación de conducta son mucho más resistentes en esa persona. Cuesta mucho más conseguir modificar esa conducta. Parece que cuesta más, pero claro, cuando tú delimitas ese perfil más ejecutivo, más de dificultad en el control de los impulsos, tú sabes también que tienes que intentar controlar mucho mejor los reforzadores, tienes que intentar encontrar formas de modificar la conducta de esa persona y de su entorno que impliquen a todo el entorno, que impliquen mucha más sistematicidad, que a lo mejor en casos en los cuales puedes conseguir modificaciones con menos, digamos, esfuerzo. La probabilidad de cambio es más difícil en algunos casos. Eso sí, un poco el ejemplo que yo te plantearía. Para mí es muy difícil no plantear que las leyes del aprendizaje tengan que estar dentro de mi trabajo como neuropsicólogo. Solo que también lo aplico al componente cognitivo de procesos de memoria y de atención, que también creo que se rigen por estos principios. Lo que pasa es que hay que conocerlos, a mi parecer, todo lo que son esos modelos cognitivos hay que conocerlos bien porque modulan mucho las posibilidades comportamentales de la persona. Entonces eso va a modular también el efecto de cualquier trabajo que se haga desde el aprendizaje. Pero ¿cómo en la práctica? Quiero decir, entiendo que te creo entender que, por ejemplo, tú a través de un diagnóstico neuropsicológico puedas hacer una previsión, digamos, de qué posibilidades tendría, por ejemplo, haciendo una modificación de conducta, hasta qué punto voy a tener éxito o esto va a ser más difícil. Pero hasta qué punto la información neuropsicológica te permite planificar la modificación de conducta. Es que tú puedes hacer muchas modificaciones de conducta y muy diferentes, ¿no? Y puedes utilizar muchos principios y de forma muy diferente, y puedes planificar los objetivos, etcétera. ¿Hasta qué punto eso te lo permite? Porque, claro, a mí me da la sensación muchas veces de que por un lado está, te lo digo y vuelvo a los trabajos que yo vi antes, por un lado está lo que son el diagnóstico, sea una etiqueta, me da igual, la evaluación, y esto puede ser más o menos cualitativo, puede ser más o menos cuantitativo, unas cifras, puede ser toda una historia en la que te diga. Ya sé que un diagnóstico bien hecho no es solamente una etiqueta. La etiqueta es una manera de comunicarlo, pero sé que indica muchas más cosas. Pero a mí me da la sensación que no indica nada respecto a cómo abordar en la práctica desde el punto de vista conductual. Es decir, a mí me da la sensación de que cuando ya llegamos a decir, bueno, ¿y qué hacemos con esta persona? Es decir, ¿cómo rehabilitamos? Me da la sensación de que ahí el poder una vez más reside en los principios del aprendizaje y el saber aplicarlos con precisión o no. Porque claro, te voy a decir también, dentro de la modificación de conducta existe lo que todo el mundo entiende, tengo que reforzar tal cosa, tengo que extinguir tal cosa y tal, y después existen cosas un poquito más depuradas. Quiero decir, por ejemplo, hablemos del lenguaje, conducta verbal. No es lo mismo implementar un tacto que implementar un intraverbal, en qué orden lo hace, que implementar un tacto abstracto, cuántos números de ejemplares tengo que utilizar, qué relaciones puedo entrenar, cuáles relaciones pueden subir de forma derivada. Es decir, es que todo eso, que es muy rico en la intervención conductual, a mí me da la sensación de, insisto, no de tu trabajo, pero de todos estos trabajos que yo veía, que cuando decía hay que practicar la memoria, pues lo que se hacía es el memory, quiero decir, lo que se hacía es el jueguecito y tal. O hay que practicar el control de impulso, y entonces lo que te hacían eran unos ejercicios un poco, no sé cómo decirte, como que cualquier persona con un poco de sentido común se le podría haber diseñado eso, no a través de las leyes de la psicología que te dijeran, no, claramente, mire, yo lo que aquí, por decirte una cosa, mira, yo tengo a lo mejor un paciente, una persona que viene con problemas de conducta. Y yo le hago, no un diagnóstico, una evaluación conductual. Y a lo mejor se me ocurre decir, bueno, pues voy a empezar a utilizar discriminaciones condicionales de primer orden. Y voy a intentar ver y evaluar primero si es capaz de formar, por ejemplo, con esas discriminaciones condicionales, clases de equivalencia. Voy a intentar ver si es capaz de derivar o no ciertas relaciones. Si en algunas de ellas se falla, entonces tengo que entrenar la simetría con tantos ejemplares. Si no, ¿veis? Es decir, quiero decir, es que claro, a mí me da la sensación, ojalá me equivoque, de que hay una fuerte vinculación entre lo que sería la tradicional psicología cognitiva, la psicología cognitiva y la neuropsicología, y lo que lleva, y en tu caso eres profesor de aprendizaje, sabes menos, a un cierto desconocimiento o no aproximación
a lo que serían las técnicas conductuales hoy, que son muy precisas, ¿no?, a la hora de la intervención y que digamos que no es decir, no vale solamente reforzar, no, ojo, esto es más complicado de lo que parece en esta planificación. Y entonces, bueno, esa es un poco la pregunta, ¿no?, la sensación. A lo mejor estoy equivocado o no, pero ¿hasta qué punto se están implementando esas cosas? Yo no sé si recordarás, porque no sé si en tu curso lo dije, pero yo una cosa que le decía a la gente que ibais en la dirección de una neuropsicología, digo, y que claro, si a mí tú me dices que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que viene directamente del Departamento de Psicobiología de mi facultad. Hubo un profesor, Bigman, que no sé si tú lo conoces, que estuvo ahí trabajando con algunos compañeros, y que trabajaba en el tema del hipocampo. Entonces él me decía, bueno, lo tradicional que se suele decir del hipocampo es que tiene que ver con las, me corrige si me equivoco, creo que era el hipocampo, con relaciones de tipo espacial, ¿no? Es decir, pero sí, con relaciones de orientación espacial y tal. Pero nosotros estamos pensando, Bigman y otros autores, que tiene que ver en general con el aprendizaje relacional. Claro, cuando a mí me dices aprendizaje relacional, yo digo, pues que eso es que eso es demasiado, una palabra demasiado genérica. Es decir, primero, ¿qué no es relacional en el aprendizaje? O sea, un aprendizaje no es asociativo, todo es relacional. ¿A qué te refieres? Y entonces me acuerdo que, fíjate, en el trabajo aquel, lo que acabamos colaborando y tal, el trabajo era, bueno, yo le expliqué lo que era simplemente una clase de equivalencia y las relaciones derivadas. Y yo, mira, es que hay relaciones que se entrenan y otras que surgen. Y a lo mejor era interesante ver si el sujeto tiene dificultades con todas, es decir, para aprender las relaciones que tú entrenas, o tiene una dificultad especial para solamente las derivadas. Curiosamente hicimos un trabajo que después no se pudo publicar porque tenía problemas metodológicos desde la perspectiva biológica, es decir, las lesiones que se hicieron pues no reunían por visto los requisitos y tal. Pero bueno, la idea fue la siguiente. Las palomas normales nuestras habían logrado hacer simetría tras un entrenamiento, y se cogió a otro grupo de palomas, se las lesionó en el hipocampo, entonces aprendían con la misma velocidad que las anteriores en el entrenamiento, pero eran incapaces de hacer la simetría. Claro, yo este dato creo que incluso diagnósticamente es interesantísimo, es decir, porque una persona sea capaz de aprender que A es igual a B, sin ningún tipo de problema, y un montón de ejemplos, pero que después sea incapaz de decir que B es igual a A, sin necesidad de que reentrenes eso, y sobre todo además es que me dice, bueno, pues es claro, cuando las personas tienen dificultades en ese tipo de cosas, bueno, los animales, lo que hacemos en el laboratorio es entrenar A1 igual a B1, y B1 igual a 1, A2 igual a B2, y B2 igual a B2, A3, ¿verdad? Y con un montón de ejemplos llega un momento que el sujeto sí deriva. Y te está diciendo la forma de intervención. Entonces, claro, ahí es donde yo veo la desconexión, ¿no? Es decir, porque claro, yo digo, neuro y psicología, y sé que es una pregunta que te gustará responderla. ¿Qué es eso de neuropsicología? ¿Es neuro más psicología? Segundo, si es neuro más psicología, ¿qué tipos de psicología? Porque hay muchos tipos de psicología. Y es decir, ¿es imprescindible lo cognitivo si hablamos de neuro? ¿O podemos hablar de simplemente neuro y conducta y principios de conducta? Y bueno, no pasa nada. Es decir, podemos relacionar evidentemente. Evidentemente todos estamos de acuerdo. Esa idea de que los conductistas rechazamos hacerlo. Naturalmente que todo lo que hacemos está el cerebro implicado. Claro que sí, ¿no? Es decir, claro que sí, ¿no? Es decir, eso no lo niega nadie, ¿no? Entonces, un poco eso, ¿no? Es decir, eso de la neuro, de la psicología, ¿no? Vale, perfecto. Mira, es que esto viene, sobre todo muchas veces, el comentario que escucho muchas veces, ¿no? ¿Para qué queremos neuropsicología si lo puede hacer un neurólogo y un psicólogo? Tú lo juntas en un cuarto y ya tienes neuropsicología en ese cuarto. Bueno, y también esa pregunta que has hecho, ¿no? ¿Qué psicología es la que está incluida dentro de la neuro? Porque no puede ser toda la psicología, o sí, qué partes tiene, qué partes no. Entonces, claro, para mí, la forma de entender la neuropsicología es como una interacción entre ese conocimiento que aporta la neurología como una ciencia, una disciplina o ciencia que estudia el funcionamiento del cerebro, estudia el cerebro como tal, como estructura y como su funcionamiento, y a la par esa parte de la psicología que intenta establecer relaciones entre el funcionamiento del cerebro y el comportamiento, que va a estar muy mediada, como bien has dicho, por todo el tema cognitivo. Es decir, al final, la neurociencia cognitiva, que sería esa rama de la neurociencia que se encarga de intentar entender la relación entre esos procesos cognitivos y lo que ocurre en el cerebro, de ahí nace una línea hacia el comportamiento, que es la neuropsicología, que es la que trata de intentar entender no solo esos procesos cognitivos con el cerebro, sino cómo afectan a cómo la persona se comporta, a su conducta, cómo le condicionan la conducta, cómo impiden o facilitan hacer ciertas cosas. Claro, esto ya depende, como digo, del contexto en el que tú lo vayas a llevar, si es un daño cerebral, si es un componente infantil. Pero al menos esa sería la idea, sería algo que surge de una interacción y que no valdría entenderlo como algo que viene uniendo solo a disciplinas, sino entendiéndolas en integración. Y por eso está el problema que tiene muchas veces la neuropsicología
de en qué nivel trabaja. Porque claro, parece que está en un nivel intermedio, está entre ese nivel más bio, más neuro, y ese nivel más psico, porque también tiene la parte del comportamiento. Pero al final está muy modulado por ese componente que llamémoslo cognitivo. ¿Cuál es el problema que le veo yo a la neuropsicología en general, en muchas disciplinas? Que nos pasa un poco como le pasaba a Skinner cuando escribió sobre el conductismo, que había mucha laxitud terminológica. Había mucha gente que decía hacer neuropsicología o decía, hablaba de procesos cognitivos y lo hacía con una laxitud que no hacéis ahora mismo las personas en conductismo, porque de hecho siempre se os achaca, ¿no?, esa forma de hablar tan técnica, tan como diciendo, joder, macho, ¿cómo marcas la distancia? ¿Cómo no te bajas al pueblo? Bueno, es que la única forma de hacer una disciplina consistente es que los términos sean consistentes. Que como yo te hablo a ti de marco relacional, tú lo entiendes igual que lo entiendo yo. ¿Qué me pasa a mí con la memoria y con la atención? Pues es un problema que tengo yo, por ejemplo, en neuropsicología, que muchas personas no entienden esos términos o lo utilizan de una manera muy sustantiva, como una entidad que está ahí, voy a trabajar la memoria, y tú dices, no. Desde la neurociencia cognitiva, desde la neuropsicología, lo que hagamos son procesos que hacen falta para que tú puedas memorizar. Esa es la idea. Y en todos esos procesos hay varios subprocesos que tienen que ver con esa codificación de la información, con ese almacenamiento, unos modelos que si yo hago una valoración orientada a entender esos procesos que subyacen a esa conducta de aprender, ¿vale?, a esa conducta de memorizar, puedo encontrar cuál es el que está fallando y trabajarlo. Esa es la idea. Claro, ¿qué ocurre? Alguien que no maneja estos modelos, alguien que dice, tiene un fallo en memoria, trabajo la memoria, trinca un memory y está trabajando la memoria. De hecho, se llama memory, sí que es muy fácil, sí que no hay que ser muy listo. El problema radica en que cuando una persona entiende esos modelos de funcionamiento de los procesos de memoria o de procesos atencionales, cuando coge un memory, sabe cómo utilizarlo para trabajar ese proceso que falla. Y ya no un memory, una hoja en blanco. Sí. Como diría Harold Douglas, ¿no?, que fue uno de los creadores del test de Boston, ¿no?, un neuropsicólogo debería ser capaz de valorar en una isla desierta. No necesito las pruebas para entender qué es lo que está fallando en la persona. Necesito cosas, elementos para ver cómo se comporta, lo que puede hacer, lo que no puede hacer, y a partir de ahí trazar qué necesito yo trabajar para que esa persona pueda ejecutar lo que quiere hacer. Si no puede codificar bien o no puede almacenar bien, tal vez tengamos que trabajar con una agenda. O tal vez hay que enseñarles formas de utilizar ese funcionamiento de la memoria de alguna manera que les resulte más fácil. Explicarle técnicas que permitan agrupar ítems, agrupar información, para que sea más fácil la memorización. Pero es a partir de entender esos procesos. No caer en el error, como digo, terminológico muchas veces, de decir, yo trabajo de atención. El TDAH es un trastorno de atención. No, mira, perdona, no vamos así. Pero claro, esa laxitud terminológica, que digo, no ocurre ya tanto en el conductismo, en neuropsicología la tenemos, porque es que, bueno, automáticamente cuando sacamos temas como mente y demás, tienes ahí 10.000 definiciones distintas, las cuales muchas no se aproximan en nada a lo que trabajamos en neuropsicología. Creo que ahí está el problema de que no se nos entiende a veces lo que queremos transmitir. ¿Cuál es vuestra inserción? Porque ahora que dices eso, yo creo que eso multiplicado por 100.000, porque al final los neuropsicólogos estáis trabajando con personas con problemas y por lo tanto tenéis que dar una respuesta, y una respuesta que sea práctica, porque si no os quedáis en el paro. Quiero decir, es la ventaja de estar en la guerra, ¿no?, en la guerra, en la lucha cotidiana, ¿no? Pero después está claro los académicos y tal, ¿no? Entonces, esto que tú dices es multiplicado por 1000 en lo que llamamos neurociencias, que ahí ya sí que cabe todo, ¿no? Y además te he leído alguna cosa siendo muy crítico, porque es verdad, ¿no? Es decir, ahí cabe todo con una laxitud tremenda, ¿no? Es decir, y claro, hace mucho daño, me imagino, porque la gente que queréis trabajar más o menos seriamente, me imagino que el hecho de que se utilice la psicología folclórica, porque en realidad lo que se utiliza, se habla de mente o se habla de algo, y se está hablando en realidad como no. Yo siempre pongo el ejemplo del fontanero con sentido común. Pero digo, es que muchas veces las implicaciones se parecen a las que haría un fontanero con sentido común, ¿no? Entonces, ¿cómo se inserta la neuropsicología con respecto al resto de las neurociencias? ¿Y cómo se lleva con esto? Y con la neurociencia académica, digamos. Es decir, yo lo que decía en su momento era que la neurociencia ampara cualquier cosa que tenga cerebro por medio, la ampara, y parece que todo está permitido muchas veces, ¿vale? Y que en la psicología es al revés. En la psicología tenemos el problema de que toda cosa hay que tenerla con mucho cuidado, porque hay un montón de corrientes con mucha evidencia que nos muestran que lo que hay debajo de la psicología levanta sospechas y lo que hay debajo de la neurociencia levanta automáticamente aceptación. Y no puede ser ni una cosa ni otra. Es lo que estamos hablando, ¿no? Y entonces, claro, en este sentido, la neuropsicología trata de tener la suficiente evidencia empírica para ser una disciplina científicamente construida que aporte consistencia, que permita ayudar a personas con dificultades y también a entender el funcionamiento humano. Yo creo que incluso, ya esto va a ser una sobrada, ¿no? Pero igual que decía Skinner que el conductismo era una filosofía y el análisis funcional era una herramienta, para mí la neuropsicología es una filosofía y la evaluación neuropsicológica es nuestra herramienta, bajo mi punto de vista. Se tienen que insertar dentro
dentro de las neurociencias como algo que nace al final de la interacción entre ese intento de comprender al ser humano dentro del comportamiento. Porque claro, estudiamos el cerebro, estudiamos al ser humano, pero no vemos el comportamiento. Bueno, pues cuando tiras la línea desde el cerebro hacia el comportamiento, esa línea es donde estamos nosotros, la neuropsicología. Pero no cuando tiras una línea desde gente que hace muchos estudios de neurociencia sin comportamiento, muchísimos. Y hacen generalizaciones sobre, hemos encontrado un área que es el área de la felicidad, hemos encontrado un área que es las neuronas de Buda, es decir, vamos a ser serios. Está claro que cuando el cerebro hace algo, generalmente es porque me estoy comportando, ¿vale? De una manera, podemos llamarlo terminología más conductista, interna, privada o pública. Tampoco me supone, me altera esa terminología. La cuestión es que hay que intentar entender el cerebro no solo como una entidad que va por separado. Y algunas neurociencias se van a eso. No neurociencias, algunas de las corrientes que en neurociencias se van a eso, incluso plantean auténticas burradas. Yo he visto personas que quieren trabajar la depresión, me han comentado, porque si lo veo, no sé cómo acabamos ese día, trabajar temas de depresión con unas gafas que equilibran los dos hemisferios. Es que está el desequilibrado hemisferio y te dicen, a ver, todo esto viene de que hace mucho tiempo alguien estudió los cerebros divididos porque había un corte en el cuerpo galloso y se vio que había procesamiento diferente. Pues de ahí, como en la neurociencia todo lo ampara muchas veces, se llega a ideas tan absurdas como que se desequilibran hemisferios y los puedo llegar a equilibrar con unas gafas. Tú dices, estos son neurocientíficos como yo. Y no, evidentemente. Entonces, en neurociencia tenemos el problema y, de hecho, por desgracia, cuando hablamos de cerebro, hablamos de cognitiva, tenemos un campo de gente haciendo cosas fuera, totalmente fuera de la validez empírica, que se autodenominan psicólogos cognitivos o se autodenominan neuropsicólogos. Por eso, muchas veces, para mí, hay que saber separar muy bien lo que es el concepto mentalismo y lo que somos los cognitivos, porque a veces se nos mete en el mismo saco y no. Hay mucho mentalismo en psicología, pero lo cognitivo, la parte cognitiva que por lo menos yo entiendo en la neuropsicología, no tiene ese componente de mentalismo que no necesita una base empírica para hacer afirmaciones. Entonces, nuestro intento por lo menos de encajar es así, es como esa línea que va desde la neurociencia hacia la conducta y para mí una forma de filtrar lo que la neurociencia dice con respecto al comportamiento. Creo que tenemos ese papel y la obligación de saber filtrar y no creernos todo lo que vemos desde la neurociencia. Debemos de ser los que más sospechemos precisamente de las afirmaciones rotundas que nos encontramos en neurociencia. Digo, eso más o menos yo creo que el hecho de que haya conseguido tanta popularidad, incluso a niveles de periódicos y el tema del término neurociencia y tal, os ha hecho mucho daño, quiero decir, porque es que efectivamente, y no digamos esos trabajos que muchas veces son de locos, pero encima no digamos desde la perspectiva del periodista que después las publica en el periódico de otro lado, que la divulgación muchas veces que deja mucho que desear, ¿no? Entonces, claro, uno ve esas cosas. ¿Sería posible una neuropsicología conductual? Y vuelvo al tema, en el sentido duro del término, en el sentido radical, es decir, o por decirlo de otra forma, de alguna forma tú siempre estás hablando de los procesos cognitivos, procesos. Entonces, ¿cabe una psicología como ciencia, o una conductología, como quieras llamarlo, que considere que el nivel de análisis suyo, es decir, su objeto de estudio, es exclusivamente las relaciones entre el medio y el sujeto? Porque claro, es aquí donde quizás tengamos el choque, ¿no? El choque epistemológico, si queréis, ¿no? Es decir, los conductistas radicales entendemos que la psicología es una ciencia porque estudia un nivel u objeto de estudio que en sí mismo es válido, que es establecer leyes, relaciones entre cambios en el medio y cambios del sujeto. ¿Entiendes? Lo estamos negando que haya un cerebro. Y te voy a poner un ejemplo que quizás puedan entender muy bien y que eso no nos impide trabajar con gente que trabaja en el cerebro. Por ejemplo, todo el desarrollo de la farmacología conductual, que no es poco. Es decir, que tú cojas un programa de reforzamiento y ahora este señor meta un fármaco y diga se acaba de alterar, como este campo lo conocemos muy bien, es decir, como hemos desarrollado técnicas para evaluar perfectamente lo que tendría que hacer este sujeto en esta situación, en este programa, es decir, este registro acumulativo, un animal, una rata, lo que sea, tú le administras y dices, oye, mira qué curioso, acaban de aumentar todas las pausas, pero no ha bajado la tasa de respuesta. Y entonces hace un cribado de programas, etc. Quiere decir, ahí está trabajando un señor que está trabajando evidentemente con el cerebro, pues que está poniendo un fármaco, y otro señor que está trabajando evidentemente con la conducta. ¿Vale? Sin necesidad de apelar a procesos para explicar eso. Es una conexión directa entre una acción sobre el cerebro y una acción sobre la conducta. Pero es que ¿sabes lo que me pasa? Que me da la sensación que con el cerebro tampoco tenéis acciones. Porque claro, ¿qué haces con el cerebro? Bueno, a ver,
hay fármacos, supongo, para según qué cosas, basados en mecanismos hipotéticos que también pueden estar en discusión, porque esta es otra, claro, es decir, tampoco hay que, porque claro, tú dices, el funcionamiento del cerebro, claro, el primer problema es cómo funciona el cerebro, es decir, es que todavía nos queda muchísimo por saber, me imagino, ¿no? Y yo creo que mucho más que cómo funciona la conducta, es decir, en este sentido yo creo que está mucho más desarrollada la ciencia psicológica en este campo que la ciencia psicológica conductual, ¿eh? O sea, yo siempre, que creo que sabemos mucho mejor de qué depende en un momento determinado una conducta, etcétera. Obviamente, necesitamos conocer muy bien el cerebro para poder conectar. ¿No crees que muchas veces, cuando se habla de proceso, por ejemplo, tú me hablas de procesamiento, tú me hablas de, es una crítica que puedo hacerte no a ti, sino a toda la psicología cognitiva. Cuando habla de procesamiento, la pregunta es, ¿qué quiere decir procesamiento? Exactamente qué quiere decir. Y quiero que me bajes hasta la conducta, porque, es decir, porque muchas veces da la sensación que habláis de un término que lleva a otro término, que lleva a otro término, que lleva a otro término y que nunca acaba en la conducta. Y digo, a mí no me importa que me pongas 24 mediadores en medio, pero defínenos muy bien todos ellos y dime y predíceme exactamente qué conducta vas a hacer. ¿Entiendes? Porque claro, si se quedan por ahí perdidos, esta es una poca, te digo, la sensación de quien no conoce, ¿eh? Así, porque evidentemente si yo tengo que trabajar lo mejor y veo un ejemplo, digo, aquí no tengo ningún problema. Es decir, y estoy seguro que en vuestra práctica clínica, previamente, gente que trabaja en clínica y gente que tenga con problemas reales, por narices, las contingencias a las que estáis sometidos os tiene que hacer que llegáis a resultados prácticos, porque es que si no, nadie os tendría, evidentemente, ¿no? Pero el problema es ese, ¿no? Es decir, mi problema es ese con toda la psicología medicinal, quiero decir. ¿Cómo ves este problema? Vale. Bien, esta es la parte complicada, ¿no? Porque, claro, tú me comentas, ¿es posible? Te la hago por una cosa, porque sé que te gusta la filosofía y la filosofía de la psicología, sí. Quiero decir, porque... Claro. Sí, pero esta pregunta es complicada, pero voy a intentar sostenerla, ¿vale? De alguna manera. Pongamos un ejemplo, ¿no? Tengo una paciente que ha tenido una lesión justo en el hipocampo, curiosamente, ¿vale? Entonces, esa mujer, cuando yo la siento a hacer cualquier tipo de tarea de memorización, ¿vale? Le pido, oye, memorice usted estas palabras, la persona coge sus 12 palabras, yo se las digo, le digo 12 palabras, y me suele decir de media 4. Le digo, ya he dicho las 4 palabras, le digo, mira, voy a decir las 8 que no ha dicho usted, ¿vale? Para que intente decirme las 12 otra vez. Y siguiente ensayo me hace 4 otra vez. Siguiente ensayo, 4 otra vez. Siempre 4. Las mismas 4. No las mismas, diferentes, pero 4. 4. Vale. Tú dices, vale, en su comportamiento esta mujer no está exhibiendo una curva de aprendizaje esperable, porque esperaría que estuviera de alguna manera esta persona siendo capaz de memorizar, ¿vale? De aprender palabras, ¿vale? Entonces me encuentro aquí, que la forma para explicar este tipo de conducta, sabiendo que tenemos un daño en el hipocampo, tiene que centrarse en alguno de los procesos que tenemos analizados nosotros como lo que hacen falta para memorizar. O la mujer no está codificando bien, o la mujer no está almacenando bien, o la mujer no está siendo capaz de recuperar bien. Incluso ahí en ese punto me puede quedar la duda, bueno, pues si no está diciendo nada más que 4, ¿será que no puede recuperar la información o lo que ha aprendido, o será que no lo tiene almacenado? Bueno, vamos a ver, pues puedo tirar una prueba de reconocimiento. Una prueba de reconocimiento y digo, mira, te he puesto estas 10 palabras, alguna era de las que estaban en la lista, y de esta manera tú vas delimitando y vas viendo cómo ese comportamiento de no ser capaz de decir más palabras tiene una explicación o bien por dificultades en recuperación de esa información o de ese conocimiento, porque ahí el término información es de lo más laxo que se puede hablar, ¿vale? O no ha sido capaz de grabar esa información o no es capaz de recuperarla. Es decir, con ese sistema o con ese procesamiento por fases, yo sé dónde está el problema. Y eso me da a mí la pista para trabajar con ella. Porque si yo veo que la persona no es capaz de generar nueva información, tendremos que buscar vías de codificación mejor para conseguir huellas de memoria más duraderas. Llamémoslo así, ¿vale? ¿Y eso cómo lo haría? ¿Cómo lo haría, por ejemplo? Bueno, esta mujer tenía yo muy putea. Le hacía muchas puñetas. Mira, lo que trabajaba con ella era intentar aprovechar mucho una dicotomía que tenemos también mucho en la cognitiva, ¿no? Que es el aprendizaje implícito y el aprendizaje explícito, ¿no? Y saber que había algunos aspectos de la memoria implícita que no pasan por ese hipocampo en su funcionamiento, ¿vale? Eso lo explicó muy bien Brenda Milner con el primer paciente famoso que tuvo, ¿no? Yo lo que hacía normalmente con ella tenía una conducta muy repetitiva, que era, continuamente me decía, ay, Aarón, me duele mucho la cabeza hoy. Tengo la cabeza como si llevara un casco frigio de esto, de los griegos. Estoy hoy súper saturado. Y yo decía, venga, vamos a seguir trabajando. Cuestión de 2 minutos, otra vez. Tengo un casco frigio aquí, otra vez. Y tú decías, joder, tío, ¿cómo elimino yo esta conducta que no es útil? ¿Cómo hago yo que ella sea consciente de que lo está repitiendo?
bueno, vamos a hacer una cosa. Como veo que el problema es que no está usted grabando la información, que usted, como si esto no hubiera ocurrido, porque el tema es hipocampal, voy a intentar... Claro, el tío él repite esos, pero no es consciente de que las está Exactamente. Y a veces tú decías, sí, mira, que te pasa esto. Decía, ¿ya lo has dicho? Bueno, pues lo habré dicho. Tenía también un signo muy neurológico, que es el de la bella indiferencia, que era como, pues lo habré dicho. Yo, da igual, ¿sabes? ¿Qué hice yo? Que soy muy mala persona. Le dije, escríbeme con tu letra, por favor, aquí en un papel, esto de casco frigio. ¿Por qué? Tú escríbemelo y póntelo aquí en un ladito. Primera vez que me hice el casco frigio. Le digo, mira ahí, ya me lo has dicho. ¿Ah? ¿Sí? Ah, pues es mi letra, es verdad. Segunda vez. Mira ahí. Ah, pues es mi letra, es verdad. A la cuarta o quinta vez ya iba a hacer yo el gesto y hacía ella. Ah, sí, ya te lo he dicho. Y siguiendo haciendo esos gestos y demás, ella ya reconocía que había algún lugar en el que había una información de algo que podía ser relevante para comprender que lo que había dicho estaba repetido. Y al final, a base de repetición, era capaz de darse cuenta de que eso ya había salido, ¿vale? A base, como digo, utilizar de darme cuenta dónde estaba el problema y de ir creando señales para que ella, cuando tenga que recordar alguna cosa o alguna información, creemos algún entorno o algo donde se acostumbre a mirar o a buscar, que apunte y busque ahí. Es una cosa que le enseñé a la familia también, para que tuvieran un sitio específico en casa, donde se anotaran las cosas relevantes para que ella siempre lo buscara en ese sitio. Y de hecho, cuando tuviera cualquier idea que quisiera contar, fuera capaz de detectar de alguna manera que eso ya estaba dicho o ya estaba hecho. De esa manera, más o menos, partiendo de ese problema, que era un problema que yo solo podría entender, Santiago, de verdad, desde un modelo cognitivo que me hable de codificar, almacenar y recuperar. Yo solo lo puedo entender así. Porque al disociar esos procesos, que se han disociado, y tú lo sabes, en laboratorio, en investigaciones, aunque algunas hayan sido raras, otras han tenido cierto criterio. Desde Gunn ha habido cosas muy extrañas con la introspección, pero ha habido muchos psicólogos cognitivos que han investigado esos procesos y los han sabido disociar, no solo por lesiones cerebrales, sino a nivel de laboratorio experimental, de cronometría. Con esos procesos vemos cosas en el comportamiento que a veces no sabríamos trabajar. Luego, evidentemente, tú me puedes decir, bueno, al final lo que está es reforzando una conducta de una manera. Por supuesto que hay que utilizar ley de aprendizaje. A lo mejor lo que nos puede hacer falta, y es una crítica para muchos neuropsicos, es profundizar más allá. Pero la fusión entre terapias contextuales y neuropsico cada vez la veo más. De hecho, hace no mucho estuve en el evento de Psicoflix que hubo hace poco y me encontré muchos compañeros neuro que son renegados y que se han metido contextuales. Pero es que lo que va a salir de ahí, lo que va a salir seguramente sea neuropsicología conductual. Que todavía tiene que fusionarse, todavía es demasiado jovencita mi disciplina, tiene que aprender con quién juntarse bien todavía. No sé si respondo a... En tu ejemplo, en el ejemplo que me acabas de poner, bueno, la primera pregunta, eso no solucionaba, porque era insolucionable, entiendo, el problema de la retención de la persona, ¿no? Es decir, la persona iba a seguir en su casa y todo, no recordando lo que había hecho, ¿no? Iba a tener dificultades. Lo que pasa es que lo interesante era el haberlo hecho también con la familia delante para que entendieran también cómo funcionaba. La comprendieron. Porque claro, aquí muchas veces lo que tenemos una labor importante de psicoeducación. Entonces, al final tenemos que intentar explicarle a esa familia qué es lo que está pasando ahí, porque entre tú y yo, si yo no conociera esto, yo pensaría que lo está haciendo aposta. Claro. Digo, esto está vacilando, está usted vacilando. Y te digo, no, esto fue de un día para otro prácticamente, que esa parte de psicoeducación, esa parte de darle las pautas a la familia también para que ellos vayan colocando el entorno, porque al final trabajamos modificando el entorno también para modificar y permitir un comportamiento más adaptado. El problema sigue, pero claro, vamos metiendo formas de que pueda ser un poquito más autónoma en casa y que ellos también puedan hacerla un poquito más autónoma a ella. Entonces, claro, ese es el trabajo que se da de entorno, claro. Sí, claro, eso sí. Y es más muy importante, claro, es decir, esto no va a cambiar, pero al menos tienes que aprender a abordarlo. Exactamente. A aceptarlo, digamos, de alguna forma, la propia persona a aceptarlo y tal, claro. Pero quiero decir, la conducta, por tanto, no se modificó. ¿Tú qué crees que hubiera hecho una persona sin neuro? Es decir, un psicólogo conductual se hubiera encontrado con ese problema y no hubiera tenido la parte neuro. Es decir, no supiera nada de esto del proceso. Yo, que soy un absoluto analfabeto en los términos, en cuanto que te metes dentro de la cabeza, yo soy un analfabeto absoluto. Es decir, yo no sé esos procesamientos, vamos a ver lo que es la aprendizaje Sí. porque me ha tocado, claro, lógicamente, he tenido que hacer una posición de aprendizaje, por lo tanto tenía que saber. Pero ¿qué quiere decir? Que cuando hablas, claro, de que el hipocampo impedía, ¿no? Tal, yo no sé nada decir, pero ¿tú cómo crees que sin esas herramientas se hubiera abordado este problema y si el tratamiento o el abordaje de este problema hubiera aportado, o sea, hubiera tenido un déficit diferencial, digamos, con respecto a lo otro? ¿O qué aporta de diferencial el saber todo esto de los procesamientos, los procesos, etcétera, ¿no? Hombre, para mí por lo menos el aporte que tiene el tener estos procesos en cuenta es precisamente dónde tienes que meter tú la cuña para que funcione la persona mejor. Porque claro, lo que está fallando
en la conducta de no memorizo, ¿vale? De no consigo aprender, ¿vale? Es concretamente uno de los procesos que está debajo. Es decir, no tengo que trabajar con ella técnicas de codificación específicamente ni técnicas de recuperación. Tengo que trabajar de alguna manera, en todo caso, mejor sí la codificación por entrada, porque una vez técnicamente esta persona ya ha codificado bien, si conseguimos que de alguna manera tenga alguna señal en el entorno que le permita recordar o saber que esa información ha ocurrido, la recuperación parece que va a ser automática, que no va a haber un problema de recuperación como otros pacientes que he visto. ¿Cómo la abordaría un psicólogo puro, conductual y demás? Me genera dudas, no sé cómo lo plantearían. Para mí se me hace muy difícil. Yo tampoco, porque tampoco soy clínico, pero quiero decir, claro, tú me estás hablando de una persona a la cual, digamos, o sea, imagínate, yo le hago un tratamiento, es decir, está repitiendo una cosa, ¿no? Y entonces yo, de alguna forma, lo primero que te puedes imaginar es lo más sencillo del mundo, ¿no? Me está llamando la atención, no sé qué, o quiere conseguirlo. Tengo aquí un casco y tal, vale. No le presto atención, no lo refuerzo. Y observa que la conducta no cambia, es decir, que no está dando resultados. Resistente a la extinción. Claro, es muy importante, claro, no, es que es muy importante, claro, es decir, recibir retroalimentación. Esto algo está fallando aquí, yo no sé lo que pasa, pero algo está fallando. Al final te puedes dar cuenta de que eres incapaz de modificar esa conducta, porque al final lo que nos pasa, ¿no? Es decir, tanto a uno como a otro no tenemos solución para ese problema. Claro, pero inmediatamente entonces, fíjate que lo que yo hubiera hecho es decir, esta persona, que claro, no importa que te lo repita 20 veces, ya lo sé, pero sí importa, por ejemplo, no sé, que haga 20 viajes a un sitio. Que se tome la misma pastilla 20 veces. Por ejemplo, me acaba de poner un problema, exactamente. ¿Qué se me ocurriría? Pues bueno, tengo que crearle discriminativos claros, que además estén bien encadenados, colocados en el sitio cerca de la pastilla donde esté, para que ella precisamente recuerde o marque o lo que sea, puesto que no va a retener. Quiero decir que la solución, y además esa solución se puede diseñar perfectamente con mucha precisión. Es decir, viendo, por ejemplo, toda la cadena de conducta que hace el sujeto antes de irse a tomar la pastilla, cuál es el primero de los estímulos, si es la hora, si no sé qué, si no sé cuánto. Incluso si alguna vez se ha tomado la segunda, qué es lo que el discriminativo que la llevó a esa segunda, porque seguramente eso, ahí está en parte el problema. Es decir, en parte es que, claro, no retiene toda la información, tanto. Y entonces, quiero decir, y al final la solución... Sí. A ver, te explico. Yo no dudo de que entender cómo funciona el cerebro es apasionante, ¿eh? Y no dudo de que es una tarea absolutamente útil. Quiero decir que no. Otra cosa es que sea muy difícil, que sea una cosa muy compleja y que las respuestas las tengamos cuando las tengamos que tener. Es decir, quiero decir que eso no hay prisa. En la ciencia básica las prisas son malas siempre. Yo eso no lo dudo. Lo que te quiero decir es que, sin embargo, como psicólogo, exclusivamente como psicólogo, yo creo que puedo abordar ese problema sin necesidad de todas esas... Es decir, entendiendo que haya otros niveles de análisis, es decir, entendiendo perfectamente, ¿me entiendes? Es decir, que haya gente que se esté interesado en decir, bueno, pero además de esto que tú estás haciendo, yo quiero saber qué está pasando ahí dentro. Perfecto. Incluso, es más, es decir, que tú me hagas un pronóstico a partir de un diagnóstico me parece muy importante. Es decir, la gente, oye, mira, que tú le digas a la familia, oye, esto no va a cambiar, ¿eh? Eso no es un problema de que ella lo haga y que tú lo puedas riñéndole o darlo. No, esto no va a cambiar porque tiene un problema. Es muy importante, claro que sí. O sea, pero entiéndeme, quiero decir, al final la intervención es la intervención sobre el ambiente. Y lo que modifica la conducta realmente es ese ambiente que modificamos, que evidentemente entra en su cabecita y a partir de ahí sale la conducta, obviamente. Es decir, cuando no. Hay una fase esquina que a mí me gusta mucho, y me gusta mucho, digamos, que la conozcáis muy bien y la utilicéis mucho a la gente que tenga en neuropsicología, y es, cuando un sujeto aprende, algo cambia en su organismo. El organismo cambia, dice él. Exacto. Es decir, es que claro, es decir, cuando yo estoy aprendiendo algo, ¿qué estoy haciendo? Cambiar mi organismo y cambiar mi cerebro. Es obvio. Cuando una ratera de la palanca llega a la comida, es obvio que eso lo que hace es cambiar algo en su cabeza, ¿no? Que permite, es obvio. Otra cosa es hasta qué punto, con los recursos actuales, hacemos un puente empírico real o metemos tantos conceptos intermedios que perdemos de alguna forma precisión, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, al final yo creo que ese es mi planteamiento, ¿no? Vale. Voy a empezar partiendo de la base de que el caso que te he contado es el caso fácil. ¿Vale? Fácil en neuropsicología. Lo digo porque es el caso de... Solo hay memoria ahí. Ya está, no hay otra cosa. Lo normal cuando analizamos un perfil cognitivo de funcionamiento es que hay interacciones en 72 cosas más de esas variables mediacionales que a veces parece que no aportan, pero que interaccionan entre ellas y que hacen que el comportamiento que te puedes encontrar en la persona, lo que puede hacer o no tenga una explicación claramente definida, no sea fácil saber por qué se comporta como se comporta. En este caso, bastante fácil ya plantearme cómo voy a hacer ese sistema de discriminativos y demás, porque ya tengo claro
lo que le pasa y cómo le pasa. Pero claro, yo te voy a llevar este ejemplo a casos de muy mal diagnosticados para variar, de niños con dificultades que son TDAH sí o sí, que ya sabemos todo que el TDAH a día de hoy es todo lo que sea un niño que no hace lo que tiene que hacer, prácticamente ya ni que se mueva, ya es que no hace lo que tiene que hacer, ¿vale? Con perdón, todo niño coñazo. ¿Sabes? Exactamente. Entonces, claro, yo me he encontrado con un tremendo número de casos de niños que venían con sospecha de TDAH, de los cuales el ambiente entorno familiar es la explicación más plausible y más lógica, ¿vale? Y de eso los he tenido unos cuantos, y que al final he tenido que quitarle el miedo a los padres de que no hubiera un trastorno, sino que tenían que irse más bien a casa a hacer dinámicas familiares un poquito menos disruptivas. Eso existe, eso está ahí, eso es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿vale? Porque no se tiene en cuenta. Pero otros perfiles cognitivos que también están ahí y que están un poquito ocultos, como pueden ser los trastornos de aprendizaje no verbales, los tempos cognitivos lentos, que parecen etiquetas, pero son perfiles de funcionamiento, que nos están hablando de un funcionamiento visoperceptivo erróneo. No se ha aprendido a ver como se debería de ver, ¿vale? Porque al final todo lo que somos es aprendido, desde la vista hasta las sensaciones corporales. Por supuesto. Aunque parezca que no, que nos pega tan inmediato, esto fenoménico tan nuestro del día a día, esto se aprendió en su momento. No sabemos muy bien cómo a veces, pero se aprendió. Pero esos perfiles, muchas veces de una falta de un problema en el desarrollo de la coordinación motora, que te implica que tú tengas una mala percepción visoespacial y por lo tanto una mala coordinación visomotora, que tiene su expresión en que te vas a comportar de una manera y no de otra. Por ejemplo, eligiendo estímulos no visuales, eligiendo entornos en los que haya menos temas manipulativos, eligiendo tareas, te vas a ir escorando hacia ese lado. En clase lo que van a ver es un niño que este está suspendiendo música, este es un flojo, esto sea un TDAH, ¿vale? Ese es un lado, ¿no? O otro lado, por ejemplo, de niños que tengan dificultades en manipular información, que yo sé que es una variable, y además esto me dijo Frosan en su momento, de los años 70, la memoria de trabajo, que es algo que ya está más que desfasado. Bueno, la memoria de trabajo como tal, como yo la entiendo, como esa capacidad para manipular información a nivel mental, ¿vale? No funciona igual en todo el mundo. Y hay niños, a veces, que el desarrollo no funciona igual, hay personas que pasan por un COVID persistente y se quedan ya con mucha dificultad en esa memoria de trabajo. Es decir, y la edad. Y la edad. Lo digo por experiencia. Y la edad. Tanto, ese tipo de variables que son mediacionales, que están ahí, ¿vale? A mí me explican el perfil de ese niño, por ejemplo, que no otra vez lo que va a ver el profesor es que es un niño que en clase no atiende, se queda parado en las tareas, parece que no quiere, y el problema es que uno, que no coordina bien visoespacialmente, evita ciertas tareas y no atiende a pizarra. Otro no atiende realmente o no es capaz de atender cuando hay mucha información mental de manipulación. Todos esos perfiles de funcionamiento están muy tapados por el comportamiento, porque al final el comportamiento que vas a ver en el aula es un comportamiento de un niño que o hace lo que tiene que hacer o no hace lo que no tiene que hacer, a menos que tú seas capaz de analizar, buscar debajo de esos procesos cuáles son los que hace que está haciendo lo que hace. ¿Cuál es el proceso principal y cuál es el secundario? Pues vale, no atiende, pero este no atiende porque ha desconectado, porque no puede manipular tanta información. Si yo ahora le pongo las tareas de una forma mucho más visual, se lo pongo más a mano, se lo fragmento un poquito, este me rinde de maravilla. Y a este, por ejemplo, que le estoy haciendo pasar la putada de tener que estar viendo el símbolo mayor y menor en la pizarra, que él no lo discrimina bien, no los entiende, a lo mejor se lo explico de una forma más verbal, consigo que rinda mucho mejor, porque no hay otro problema, más que un tema visoespacial. Claro, todo eso, insisto, es algo que me va a ser posible detectar si entiendo esos modelos de funcionamiento cognitivo a nivel perceptivo, a nivel de memoria de trabajo. Todos estos modelos al final funcionan e interaccionan juntos. Es que la puñeta que tenemos en la universidad, Santiago, es que tenemos que hacer las asignaturas separadas por bloque, ¿vale? Y me pasa con neuropsicología. Hoy toca neuropsicología del lenguaje, hoy neuropsicología. Pero no, todo esto va junto, ¿sabes? Y esto es lo que nos enmarrona a nosotros los neuropsicólogos y nos complica la vida. Y nos hace tener que estar horas y horas valorando, horas y horas desentrañando qué causa, qué no causa, para saber qué tengo que trabajar. Entonces, claro, luego llega el momento de trabajar, es verdad que contamos y que necesitamos muchas herramientas del mismo sistema de aprendizaje. Es que eso no ha cambiado, es que el conocimiento neuro no invalida lo que ya sabíamos sobre la psicología. Lo que pasa es que permite ser más certero, muchas veces. Por eso creo que, claro, si me llevas al campo de intervención me dirás, oye, pues al final utilizas técnicas muy conductuales. Claro que modifico entorno, no tengo una pastilla, ni la quiero para cambiar el cerebro, porque no sabía ni dónde meterla. Directamente, ¿vale? Directamente. Entonces, pero sí que ayuda a afinar muy bien qué es lo que tengo que trabajar y qué es lo que no, ¿vale? Y seguramente daríamos menos vueltas en muchos casos si hiciéramos un abordaje así, porque a veces que tienes que decir, niño, vete a tu casa que el problema lo tienes en casa. Niño, quédate aquí que el problema lo tienes aquí y piensan que lo tienes en casa. Hay mucho dentro de la interacción que hay. No sé si con eso te respondo un poco la idea, pero yo creo que eso sí lo aportamos diferencialmente. Y en casos, te digo, que no son el de esta señora que este era fácil, sino en los que nos vemos a veces
teniendo que pelearnos con el contexto en el cual, educativo muchas veces, pues no se conoce, no se tiene tanto conocimiento sobre otras cosas y al final se tiende a ir a seguir ese modelo de hay 4 etiquetas, en alguna tiene que caer, porque algo tiene. Y no hay 4 etiquetas. Hay perfiles muy diferentes de funcionamiento cognitivo, experiencia, historia de aprendizaje, entorno. Todo eso intentamos sacarlo y entenderlo desde la neuropsicología también. No nos olvidemos de ninguna de las patas del comportamiento. ¿Y qué me dirías de la etiqueta de dislexia? Que no todo niño que lee mal tiene dislexia. Que de hecho lo normal es que lea mal. ¿Cuál es la definición oficial? Porque a mí me sorprendió muchísimo porque requería de un acto de fe. Porque por lo visto, vamos, te lo digo porque he hecho muchos ejercicios con los alumnos de intervención conductual de dislexia. Intentando aplicar todos los procesos, vamos, todas las cosas que hemos estudiando a nivel básico, con animales, etcétera, que lo aplicaran automáticamente. Temas de control de estímulo, básicamente. Entonces, claro, lo primero que hacíamos, yo tengo un primer tema conceptual, entonces era ver hipótesis y tal, distintos tipos de hipótesis funcionales, mecanicistas, etcétera, el modelo biomédico y tal. Entonces, bueno, hipótesis sobre la dislexia. Entonces, me llamó la atención cuando me encontré con la definición oficial, además no sé de qué asociación y tal, decimos, quiero decir, no sé si era una asociación de dislexia internacional, no sé, ¿no? Pero era por visto un trastorno de la lectoescritura que no se debía al aprendizaje, a un mal aprendizaje, a una mala enseñanza, ¿no? Algo así, no sé, se debía por visto a un fallo que tenía un factor neurológico en de origen desconocida. Claro, afirmar como dogma que algo se debe a una causa desconocida, coño, será su problema. Es decir, será para usted. Para mí, yo, por supuesto que es desconocido, como todas las causas de todas las conductas, para mí son desconocidas, pero yo empiezo a ver que el niño confunde la D con la B, por ejemplo, ¿no? Problemas de lateralidad. Y digo, amigo mío, aquí hay problemas de discriminación. Y como no soy un conductista de los que dice la gente que somos los conductistas, de los niños, ¿no? Digo, claro, la D con B, claro, de comer los niños, la D con la B, pero es más, aquí este problema podemos expandirlo más, a ver qué pasa derecha, izquierda, arriba, abajo, orientación espacial, etcétera. Y entonces podemos empezar a diseñar técnicas que se basan, por ejemplo, en el desvanecimiento, técnicas que se basan en la discriminación sin errores de Skinner, técnicas que se basan en la discriminación sin errores de Terra, cómo programar los ensayos uno a uno. Claro, el problema es si los terapeutas, no digo, porque a lo mejor la labor vuestra es decir, esto tiene que ir por aquí, pero si hay alguien en todo este proceso, cuando llega un señor en un colegio, alguien disléxico, imagínate, lo llevan a un neuropsicólogo, le dicen, esto es, no sé, es que tampoco sé si hay a una neuropsicología más o menos desarrollada, etcétera y tal. Bien, ¿y ahora qué hacemos con el niño? Y entonces el problema que me da la sensación es, de nuevo, que lo que se hace con el niño es perder mucho tiempo. Es decir, que si directamente hubieras abordado el problema de dónde están los problemas en la lectura, que si cortas las frases por la mitad o no cortas las palabras por la mitad, que si confundes derecha, izquierda, arriba, abajo, es una multitud de problemas, ¿no? Es decir, de fallos de control de estímulo, porque al final leer es estar controlado discriminativamente, ¿verdad? Hay una parte muy importante que por ejemplo es el seguimiento, es decir, que ahí se puede hacer una tarea muy precisa, muy de microscopio y muy de desarrollo, que me da la sensación que es lo que perdemos. ¿Y sabes por qué me da la sensación? Porque me parece que nos perdemos en las palabras, en el laberinto de las palabras. Es decir, empezamos a hablar de procesamiento, de no sé cuánto y tal, y al final resulta que la dislexia es algo de origen desconocido por narices, cuando, lo que tú has dicho antes, ¿verdad? Es que todo el mundo tiene dificultades, depende de la edad, y segundo, depende de dónde aprenden a leer. A mí lo asombroso es que un niño aprenda a leer sin dificultad, porque claro, si en una clase yo tengo 20 niños o 25 niños, el aprendizaje de la lectura, que debería ser una cosa con un feedback inmediato, es decir, tú lees y inmediatamente deberías de saber si lo que acabas de pronunciar es correcto o no, o si estás equivocado, es que eso te lo enseñas una máquina, quiero decir, una máquina automatizada hoy en día que te oiga, claro, es que el profesor o la profesora tiene un 25avo del tiempo que dedica a la lectura, porque además se dedican a otras cosas también en ese tiempo. Es decir, lo asombroso que eran tan rápido, de verdad. Eso me demuestra a mí otra cosa, que en la especie humana estamos muy bien preparados filogenéticamente para ese tipo de cosas. Obviamente, cuando si no tiene... Entonces, yo no dudo de que hay gente con dificultades que además yo incluso te diría, es posible, es muy posible, porque hay casos realmente, mientras que hay muchos niños que no son disléxicos, simplemente, vale, yo no dudo de que pueda haber un problema de cerebro, pero en cualquier caso, decir eso no me aporta nada,
Y tiene un peligro, que es lo que también me preocupa, que es la etiqueta, que tú ya has dicho antes que efectivamente, que es que, claro, como es un problema del niño, ya no es un problema. Oiga, es que también es un problema del maestro, incluso aunque el niño tenga dificultades. Pero que usted debería saber enseñar a leer con mucho más ciencia de la que aplica. Entonces, ese es el problema que siempre yo tengo con estas cosas. Es decir, estamos demasiado perdidos en las palabras y los hechos son conductas. Es decir, porque al final los problemas son todos de conducta. Es decir, obviamente, porque si no hay conducta, no hay problemas psicológicos, ¿no? Es decir, aunque sea conducta a veces privada. Pero al final es lo que un sujeto hace, lo que tú tienes que modificar, cambiar, ayudarle, etcétera, ¿no? Y entonces la pena que me da, quizás esto tiene mucho que ver con una tradición, un debate mucho más académico en su momento entre el conductismo y la psicología cognitiva, y ahí podemos echarnos las culpas a ambas partes, quiero decir, ese desconocimiento, esa parte, lo que sea. Pero en un momento determinado, lo que llega, la verdad, es que en ciertos ámbitos, esos tipos de intervenciones no tienen éxito. En otros, cuando ya la gente quizás se desespera de buscar en el cerebro el origen, autismo, la gente ya, digamos, si la gente quiere decirlo, es decir, hay muchísimas hipótesis sobre el autismo. Para empezar, bueno, el autismo es además, ahora ya es el espectro, por lo que quiere decir que ahí es también un cajón desastre como... Ahí sí parece que la intervención conductual pues, funciona y muy bien. Es decir, parece que es la única que funciona muy bien dentro de los límites, claro. Es decir, nadie puede pretender que un conductista diga voy a coger a un niño autista y lo voy a convertir en un niño con desarrollo normal. No, pues no. O sea, es decir, no estamos haciendo magia. ¿Me entiendes? Pero yo creo que es eso, precisión. El ejemplo último para mí es muy claro. ¿Cuál es la ventaja que tiene la intervención conductual frente a las demás? Es muy sistemática y muy intensa. Es decir, que te dice, oye, que si yo tengo un niño con grado de dificultad de desarrollo, que sepas que te tengo que estar controlando durante 25 horas mínimas a la semana con un solo maestro delante, dándote feedback continua y programándote estas tareas, etcétera, ¿no? Y con haciendo un análisis funcional de cada... Entonces, cuando eso hace, que es muy cansado, que hacer eso es muy difícil, que requiere mucha formación, etcétera, es que las cosas funcionan. Y entonces a mí me da muchas veces la sensación, y ya sé que no es vuestra intención, quiero decir, pero que eso que tú decías antes y que criticabas, y que yo creo que es verdad, ¿no? Esas neurociencias, o esa de pacotilla, esa de la vulgar, la que muchas veces son formas de ahorrar energía, es decir, de ahorrar esfuerzo. Es decir, si yo tengo una palabra que me lo explica todo, ya creo que he comprendido la totalidad del problema. No has comprendido nada. Es decir, porque no tienes ni idea de cómo intervenir en el tema, ¿no? Entonces, no sé. Tres ideas, ¿vale? Si las soy capaz de ponerlas en pie, ¿vale? La primera es que sí, si tenemos un niño que tiene dificultades con la rotación de las letras, la D y la B, por ejemplo, que es la clásica, ¿no? La B y la Q, ¿no? Podemos intentar entrenarlo para que aprenda a discriminarlas bien, escúchame, o pintarla una roja y otra verde. Eso, por ejemplo. ¿Vale? Y después ir balanceando los colores, claro. En cuanto nosotros tenemos ahí una clara de que el problema no está a nivel de percepción del color, ni a nivel de la organización o la construcción de la figura, sino en la rotación, le pones un color y consigues algo, ¿no? En ese caso. Sobre el tema de dislexia, de que se refiere a dislexia como algo de origen desconocido cerebral, es porque técnicamente lo que estamos dando a entender es que hay un problema a nivel cerebral que impide aprender la lectura, aunque tú machaques con muchas técnicas, como las que has comentado, que son muy útiles. Que de hecho, la forma de aprender tiene que ser muchas veces muy sistematizada, porque al final estamos hablando de automatizar algo que de primeras no venimos predefinidos para ello, ¿vale? No es lo mismo aprender a hablar que aprender a leer. Leer tiene una instrucción y tiene hecho un proceso y un calvario para el niño, porque realmente es una cosa que va a costar. Y por tanto es normal leer mal. De hecho, hay mucha alarma sobre, oye, lee mal, ya tiene una dislexia. No, no. Si nos queremos enfocar en lo que se puede entender como dislexia, hablaríamos realmente de que hay una serie de estructuras en el cerebro que tienen que modificarse por aprendizaje, no se modifican solas, es por aprendizaje, que parecen no estar funcionando bien. Y parece no estar funcionando bien porque, pese a que hemos machacado, hemos entrenado, hemos hecho un programa de conducta o de entrenamiento para aprender a leer, no conseguimos que se aprenda a leer, ¿vale? Descartando muchísimas otras cosas, porque evidentemente... Vale, y perdona, ¿y en este momento qué aporta? Es decir, ¿a través de la neuropsicología sí se puede solucionar el problema? A través de la neuropsicología lo que puedes tener claro es que puedes tener que orientar la forma de aprender a leer de una manera distinta, porque el machaque continuo a lo mejor no funciona, o a lo mejor hay que redoblarlo. O a lo mejor hay que hacer psicoeducación y decir, no se preocupen porque la impresión es que su hijo no es que sea un vago y no quiera aprender a leer, es que le va a costar. Ayuda, aporta mucha información. Pero no es una relajación, que es lo que muchas veces veo que se habla cuando dice, es que si ya tiene la causa en el cerebro, tiene una etiqueta, ya se puede relajar. No, nosotros... No, eso ya, pero sé lo que pasa muchas veces en ese sentido. Es decir, cuando buscas una explicación dentro del cerebro, estás liberando al sujeto de cualquier tipo de responsabilidad y ella puede dejarse estar. Y esto... Pero mira, eso pasa en todos lados. Es decir, en la conducta, por ejemplo, se puso de moda
en la forma de que llamar la atención era un reforzador potente. Y de pronto ya en las aulas siempre todo lo que hacía el niño era llamar la atención. No. O sea, quiero decir, que pasa en todos lados. Quiero decir, claro, puedes hacer un análisis así, de decir, has creado también una etiqueta, reforzado. Siempre que un niño hace algo es que está llamando la atención. No, siempre que está llamando la atención. Puede haber otra explicación y otro reforzador y otra. Claro, yo lo que te venía a decir un poco era esa idea, ¿no? De decir, además es una cosa que escucho mucho, ¿no? Cuando llegamos a el perfil de este niño es compatible con un TDAH, pues desde ciertos modelos ya sabemos que lo que viene es tal fármaco. Y entonces la sensación que queda, desde mucha parte de la psicología, es ya ando al fármaco y yo no tengo que hacer nada. Ya le dan el fármaco y ya está todo arreglado. Ni de coña, no está todo arreglado, al revés. El fármaco para mí, para mi concepción como neuropsicólogo, es una muleta que me va a permitir poder trabajar mejor con ese niño. Es decir, si realmente usted tiene un problema a nivel de funcionamiento cerebral que impide controlar su atención, si eso realmente ocurre y ese fármaco te ayuda a tener un poquito más de control, ahora puedo yo empezar a trabajar aprendizajes que no has conseguido adquirir, que te puedas relacionar mejor con el medio, porque claro, tu atención no te lo permitía. Y es el momento de ir trabajando continuamente todas las cosas que tu atención no te permitían coger del entorno. Pues al final estamos hablando, otra vez de aprender del entorno. Entonces, claro, si tu funcionamiento atencional no permite fijar bien la atención, no te permite que mantengas un tiempo largo, no tienes las mismas oportunidades de aprendizaje que un niño que sí lo tiene. Pero claro, esto no se convierte en una pastilla que cura el TDAH, eso es un error enorme. Nadie dice que la pastilla cure el TDAH, aunque lo escucho, fíjate, más desde la psicología que desde neuropediatras, porque ellos no dicen que te cure el TDAH, pero hay una sensación en parte de la psicología que es que pensamos que el fármaco te cura. No, el fármaco no cura, el fármaco tiene que ayudar a que el niño pueda seguir relacionándose con el entorno. Y a ser posible, si lo podemos quitar, mejor. Porque evidentemente habrá fases, habrá niños que en fases les venga bien, fases que no. Habrá adultos que les venga bien o no, eso no quita. Dependía de la edad, ¿no? Dependía de la edad, claro, ¿no? A medida que va madurando, ¿no? Es que hay mucha evolución, es que de hecho a veces hay perfiles de desarrollo que no son un TDAH, pero que la atención no funciona como debería, ni como quiere la escuela que funcione. Y tú dices, ¿le compensa o no le compensa a este niño utilizar un fármaco para poder seguir aprendiendo en condiciones estándar? Pero ojo, que esto no es para que se lo tome todos los días. Es que el niño da mucho por culo, no es para eso. Es porque vemos que su atención está impidiendo funcionar de una manera adecuada y aprender del entorno. Claro, el que tiene, por desgracia, la conciencia sustantiva de le pongo este fármaco y no se quita en la vida, pues eso no es así tampoco. Porque también tengo niños, por desgracia, que llevan con el mismo fármaco 10 años y tú dices, mira, yo creo que no está haciendo nada. ¿Vale? Creo que no está aportando nada. Creo que esto hay que hacerlo con mucho criterio. Y no caer en un extremo o en otro. Pensar que no es ni útil ni sirve para nada, ni tampoco el extremo de esto, como ya es el que tiene puesto, ya va toda la vida. No. Hay que ir viendo. A veces el mismo desarrollo permite que tú tengas ya un control de atención o de otros procesos que el fármaco ya no te hace falta. De hecho, tengo un caso mejor de Iglesias, y voy a contar rápido, ¿vale? De un nene que me llegó a consulta, ¿vale? Porque la queja principal era que era muy impulsivo, pero sobre todo que no leía nada. Tenía 8... ¿Cuántos años tenía, hijo mío? ¿8, 9? 9, porque así es más bestia. 9 años, tenía 9 años, y a mí me chocó muchísimo, 9 con 2 meses. Cuando llega el nene, le intento poner a leer, digo, vamos a ver cómo lee el niño, ¿sabes? Una sílaba, la sílaba pre, ¿vale? Y me lo veo, digo, digo, ¿no lee una sílaba con 9 años? Primera hipótesis, no está escolarizado, nadie le ha enseñado a leer, ya está, entonces ya tengo una explicación clarísima, ¿vale? Pero no, el niño está escolarizado, el niño de clase, el niño, además los padres muy pendientes, o sea, que ha intentado leer, ¿vale? El niño además lo veo súper impulsivo, súper movido, mucha verborrea. Por A, por B, por muchos signos que voy viendo, yo me digo, es que este niño que podría cuadrar con TDAH y dislexia, ¿vale? Porque lo tengo aquí, o sea, no lee, no se mueve, fácil, ¿no? O sea, con el DSM, vamos, prácticamente te lo escupe, ¿no? Pero hay algo que no cuadra. Veo signos que no me cuadran, signos que veo yo en la exploración neuropsicológica. Por ejemplo, un parpadeo así, muy extraño a veces. Que yo me digo, uy, este signo... Esas son las cosas que vemos en consulta. Yo estoy pasando prueba y la prueba en ese momento que está pasando me importa nada. Lo que me importaba era, ¿por qué hace esto? ¿Por qué de repente el niño tiene más sensibilidad en una mano que en otra? ¿Vale? Me digo, bueno, esto me está indicando algo, ¿no? Neurólogo, usted le iba a poner también TDAH, pero me lo ha mandado usted a mí para que yo le diga mi opinión, ¿no? Pásele usted por una resonancia. No me gusta que el niño tenga una resonancia, pero hágasela. Pues tenía aquí algo. Tenía una heterotopia nodular frontal que le estaba impidiendo, bueno, estaba funcionando en el lado derecho, que curiosamente se relaciona mucho ese lado con el tema del control motor, ¿vale? Que curiosamente se relaciona también con la sensibilidad del lado izquierdo, con la memoria visual, que en las pruebas en las que yo estaba pasando la memoria visual estaba mucho más por debajo que en las demás. Curiosamente, ahí había algo que estaba explicando, o que podía explicar, que tampoco estuviera adquiriendo correctamente la lectura. Entonces, claro, a este niño se le hubiera dado un fármaco del TDAH
Y no, porque lo que estaba haciendo esa estructura era provocar un patrón epiléptico que estábamos viendo solo con el pestañeo. Eso era lo que se veía. Pero que cuando fuera más mayor iba a ir a peor, porque como era frontal, el desarrollo de atrás hacia adelante, pues iba cada vez a tener más crisis y peores, ¿vale? Hasta el punto de tener hasta que operar. Se da un fármaco antiepiléptico. ¿Qué ha pasado 2 años después? Ya se lo están quitando. El cerebro ha dicho, oye, mira, me has ayudado con el fármaco a seguirme desarrollando sin petar, ¿vale? Ya se lo quitas y le quitas y empieza todo a funcionar bien. No es fármaco para toda la vida. Es detectar realmente dónde está la causa. ¿Eso es una dislexia? Te diría que tampoco. Porque no está donde debería de estar la lesión. Pero está claro que algo en el cerebro te está impidiendo aprender una cosa que se ha machacado y se ha machacado. Pues escúchame, con el antiepiléptico el niño está empezando a leer. ¿Vale? Estaba impidiendo que leyese. Si hay una dislexia, seguramente podríamos... Pero al final ahí hay un origen que en este caso ha sido conocido. Pero es que hay tantas cosas del cerebro que no sabemos ver todavía, que tampoco puedo decir que la ausencia de una evidencia sea evidencia de esa ausencia, ¿vale? Os lo he dicho al revés, pero vengo a decir que el hecho de que no tenga yo clara una evidencia de que esto esté, no la tenga ahora mismo, no quiere decir que no la pueda ver, en ese sentido, a nivel del cerebro. Hay cosas que no entendemos de las medidas que podemos obtener todavía de integridad de funcionamiento. Porque esto de, que te digo, de que una cosa aquí afecta a una cosa de lectura que supone que está en otra zona, nada que ver, tiene más que ver con la integridad de funcionamiento que aún no sabemos ver del todo bien. Nos faltan herramientas, por supuesto. Eso sí te lo digo. Así con eso te explico un poco también. De todas maneras, en este caso que tú has puesto, ningún problema. Es decir, está claro que ahí tienes algo que es otro de los problemas que yo tengo, es decir, a la hora de aceptar, digamos, todo lo de... Es decir, claro, si tú tienes algo que tú puedes diagnosticar en el cerebro, con independencia de la conducta, ningún problema, amigo. Tienes un pedazo de variable independiente. O sea, quiero decir, tú no... Sí, ya lo tienes claro. Claro. Es decir, ahí no discute, ningún conducto te va a discutir. El problema es cuando asumimos que algo pasa en el cerebro porque algo pasa en la conducta. Y lo que pasa en el cerebro solamente tiene acceso de observación a través de la conducta. Es una inferencia exclusiva de la conducta. No es algo que tú puedes medir al margen de la conducta. Entonces, claro, la sensación que da es que es un círculo vicioso, ¿no? Es decir, yo digo que aquí pasa algo, aquí la conducta pasa algo, y digo que se debe a algo que pasa aquí. ¿Pero por qué sé que algo pasa aquí? Porque algo pasa aquí. Perdona. Sí, totalmente de acuerdo. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que en este caso... investigando mucho, claro, exactamente. Pero también otra vez te he llevado al caso en el extremo. Y lo hemos hablado al principio nada más empezar. Es que esto no es un lado u otro, sino que al final esto es una interacción plena. Entonces, claro, la posibilidad de aprendizaje viene muy modulada por el funcionamiento del cerebro y viceversa. Siempre, ¿vale? Entonces, claro, ese círculo es el que nos mata muchas veces, porque claro, si yo tengo un quiste aquí, de puta madre, ¿vale? Bueno, un tumor, claro. Ya lo tengo claro. Una alucinación y tal, o te has tomado un fármaco. Claro. Nosotros los neuropsicólogos, pues mira, somos buenos detectando signos de ese tipo y vemos enseguida que ahí tiene que ver con el cerebro. La cuestión es que hay signos para los cuales no tenemos todavía claro qué es lo que está pasando ahí dentro. Si es que está pasando algo. Porque no siempre que hay signos está pasando algo en el cerebro. A veces, como estamos hablando, es un entorno de privado, es una mala forma de enseñar o es 1000 cosas más, ¿vale? Pero hay un punto entre medias, que es donde veo yo que se mueve la neuropsicología y juega, que es el punto en el que no tengo una medida todavía cerebral, que ya la tendremos, espero, porque esto cada vez va mejorando en precisión, ¿vale? Y también en ese comportamiento, en ese entorno, que en ese punto de fusión no tienes una explicación ni de aquí ni solo de aquí. Entonces, claro, no puedo inferir que sea solo del cerebro, pero luego si descarto que todo lo que es el entorno y el contexto no está provocando eso, tal vez pueda empezar a plantearme que pueda haber alguna explicación por ahí. A veces me las encuentro, ¿eh? A veces en informes digo que le hagan al niño una exploración neurológica. Toma quiste en el cerebelo, toma por saco. Ya no es un trastorno del neurodesarrollo, ya no está en el DSM, ya es otra cosa distinta. Pero mientras no tengamos ese origen cerebral claro y el contexto no sea claramente culpable de que no haya aprendido lo que tenga que aprender o aprender a controlar su atención, aprender a percibir que todo se aprende, como he dicho antes, en ese punto medio es donde nos vemos nosotros muchas veces. Y por eso se dice el origen desconocido, que suena muy feo, pero no sería origen esotérico, ¿vale? Sino se llama bien, intuimos que seguramente tenga que ver con algo cerebral porque hemos hecho todo lo que hay que hacer para que aprenda y no aprende. Y hemos hecho otra prueba que hacer. Pero reconocerás que es un acto de fe, tú lo has dicho, intuición. Bien, por supuesto, evidentemente, que no nos queda más remedio, claro, pero no lo llevemos a ese plano esotérico de acto de fe. Claro, sí, no hay nada, pero claro, es decir, pero eso tiene que ver con unas palabras que has repetido varias veces, el signo. Es decir, para ti la conducta es signo de algo.
Para mí no. Para mí la conducta es en sí mismo el objeto de estudio. Y es ahí donde yo creo que discrepamos, las malas relaciones entre el conductismo y las neurociencias. Que insisto, la farmacología conductual es una línea, es decir, de trabajo muy larga, muy exitosa, y hoy nadie duda que si tiene un fármaco que cree que puede afectar la conducta, lo primero que tiene que hacer es meterse a la rata, los programas de reforzamiento y ver si aquello cambia algo. Es decir, porque es el cribado de programas, es como una técnica prácticamente estándar en toda la investigación psicofarmacológica. Pero claro, es que si alguien piensa que la conducta es un signo y alguien piensa que la conducta es su objeto de estudio directamente, pues claro, ahí sí que tenemos una especie de epistemológicamente, claro, sí, esa es la fractura, yo creo que la conducta se puede explicar en relación al ambiente indiscutiblemente. Ojo, si eres funcionalista, porque el análisis funcional de la conducta es funcional y por lo tanto no está diciendo, oye, que yo soy la explicación única de esto. No, yo estoy diciendo, de estas variables es función lo que el sujeto está haciendo. Pero eso no quiere decir que haya otras variables. Claro, es decir, tú lo has dicho, es decir, oye, si soy capaz absolutamente de demostrar que este niño ha pasado por todas las posibilidades de enseñanza de la lectura y no lee, y a su vez tú tampoco eres capaz, pues bueno, ahí tenemos la posibilidad de que seguramente hay una causa ignota y que lo desconocemos. Ahí ya, en fin, lo mejor es decir desconocido, porque lo peor es que diga seguramente es genético, seguramente no sé más, porque ahí sí que viene la especulación. Y ese desconocido al menos está diciendo, no sé, no tengo información. Lo que pasa es que, y esa es la siguiente que tienes que hacer, habéis explorado todas las posibilidades de si realmente ese sujeto tuvo todas las oportunidades de aprender. Porque claro, esta es otra, ¿no? Los disléxicos aprenden a leer. Es decir, hay casos de gente, de niños disléxicos, es decir, a la que se le hayan puesto todos los medios posibles de tipo de intervención educativa, digamos, y no aprendan a leer o acaban leyendo algo, mal que bien. Conozco una chica por ahí, que por lo visto además me da la sensación que se ha hecho de oro, está por YouTube, que es una mujer que dice que fue disléxica y que ha creado una persona que me parece bastante interesante, no sé si es física o no sé qué y tal, es muy conocida, no sé qué, y habla mucho de unas técnicas que ella ha utilizado con máquinas y con informatización, y me llamó muchísimo la atención, porque era algo así, según lo entendí, como ver todos los problemas que puede tener una persona al leer y cómo codificarlos informáticamente. Entonces, cómo a través de una máquina y por inteligencia por procesamiento en paralelo, es decir, por redes neurales, un sistema de inteligencia artificial que detectaba el tipo de problema que tienes en la lectura. Fíjate, puramente con. Y a partir de ahí, el tipo de intervención que tenía que ser, por supuesto, ella era cognitiva y tal, pero no lo sabía, estaba haciendo por la conducta. Porque lo que estaba haciendo es depurar muy bien lo que era el análisis de la conducta, es decir, analizar muy bien qué está fallando en la lectura, lo hacía una máquina, encima, es decir, que me llamó mucho la atención, porque además la puedo buscar en internet, es una chica, vamos, que por cierto, lee perfectamente. Y ella, bueno, ella vende, por supuesto, su sistema y tal. Pero me llamó mucho la atención porque dices, claro, es que claro, muchas veces cuando decimos, es que este niño ha pasado por la experiencia, digamos, por las experiencias estándar, pero a lo mejor no ha tenido, o sea, lo que quiero decir sobre todo, vale, es posible que tiene un problema, pero es posible que el problema se pueda resolver con una mera intervención conductual sin necesidad de apelar a ningún tipo de problema neurológico ni decirle para que el niño ya está, sino que tú puedas coger a ese niño, planificar una reeducación de la lectura sistemática, insisto mucho en esto, porque nosotros somos muy sistemáticos, exageradamente sistemáticos comparado con el resto de la psicología, en cuanto a la precisión, el orden de los ensayos, la duración de cada uno de ellos, etc. Entonces, y si tú haces eso sistemáticamente, a lo mejor puedes intervenir y resolver el problema, quiero decir. Y a lo mejor sacar los problemas de esto se debe al origen y tal. Que a lo mejor el origen sigue siendo desconocido. ¿Por qué demonios le pasa a fulanito esto y a la mayoría de los niños no le pasan? ¿De acuerdo? Es decir, y puede ser que sea eso que otras, en el lenguaje normal que también uno te lo hace muchas veces, son la inmadurez, ¿no? Que tiene que ver con el desarrollo, efectivamente. Un problema de desarrollo por sí. Hay gente que se desarrolla más lentamente, otra gente que se desarrolla más rápidamente, y al final, a lo mejor convergen en lo mismo. Pero necesitan un apoyo, ¿no? Ahí estás dando una cosa que sí es muy importante en la parte de trabajo infantil, y es que se comete muchas veces el error de hacer un diagnóstico con ver a un niño una sola vez. Una foto fija. Tú dices, no lee bien, tiene 9 años, una dislexia del tirón. Escúchame, aquí hay que... Esto estamos creciendo, ¿vale? Esto está en desarrollo. Entonces, muchos niños empiezan teniendo
diagnóstico de dislexia, luego, mira, por ahora de puta madre. Ya, claro, porque no era una dislexia. Pues ya está en un momento dado, por lo que fuera, que no había adquirido el aprendizaje bien, por lo que fuera. No tiene por qué ser una causa desconocida cerebral, puede ser simplemente que una mala enseñanza, vamos, una mala enseñanza, o porque lo que fuera. Claro. ¿Sabes la cantidad de niños que tengo yo con 7, 8 años que me llegan, que cojo el informe y miro el historial y pone, con 2 años se le diagnosticó de TEA, de autismo, con 4 años se le diagnosticó de trastorno del lenguaje, con 7 de TDAH. Ahora no sabemos qué tiene ya hemos puesto todo lo que había, ¿vale? Y pues mira, a lo mejor estamos pasando una serie de fases en las cuales tenemos dificultades para aprender ciertas cosas o para funcionar de una manera más adaptada o la que se nos espera para la edad. Pero hemos ido quemando etapas un poquito más lento. ¿Qué pasa? De que coges el niño en ese momento, si no tiene esa perspectiva longitudinal que hay que tener en el desarrollo, automáticamente dice, ¿con qué etiqueta me pega ahora mismo? Pues me pega con TEA. Pues ya está. No vamos a dejarle un margen a ese desarrollo, por ejemplo, y a ese aprendizaje. Entonces, en mi caso con la dislexia pasa eso. Cuando yo tengo un niño que sospecho que puede haber un problema de lectura porque no lee bien, porque hay dificultades en comprensión o lo que toque para esa edad, hay que dejar un margen y trabajar un tiempo. Porque si, como tú dices, si ese niño no ha tenido todo lo que tenía que tener de aprendizaje, ya lo entreno yo, ya lo trabajo yo a ver si vale. Porque si lo que yo hago hace que el niño pegue el subidón, pues ya está. Ya sabemos que el problema estaba por ahí. Con técnicas basadas en modificación de conducta, con técnicas que tengan que ver en discriminaciones y demás, por supuesto, va a haber cosas muy parecidas. Ahora bien, dentro de la lectura hay diferentes procesos también, que claro, a veces te vas a encontrar con que hay algunos que pueden ser los causantes de que no tengamos una buena lectura, desde el punto de vista fonológico, desde el punto de vista de conversión gramatical. Entonces, claro, ahí ya, a ese análisis, a lo mejor un poquito más de nuevo otra vez, de procesos cognitivos de la lectura que están debajo, a mí me ayuda a saber qué trabajo y qué no y de qué manera. Y eso, no caer en decirlo de, venga, no lee bien, pues vamos a leer hasta que te hartes. No, vamos a ver dónde está el problema que tienes tú. Tu problema de conciencia fonológica, no eres capaz de manipular esa fonología, vamos a trabajarlo por ahí. O no, tu problema es que como no tienes tan automatizado todo ese proceso de lectura, es imposible que tú pegues el salto al significado. Entonces, ahora hay que machacar más por aquí porque no puedes entender lo que estás leyendo, porque no lo has automatizado bien. Seré sistemático y enseñaré de una forma sistemática la lectura. Entonces, ese margen de tiempo es lo que me permite a mí, cuando veo a un niño que tiene esa dificultad, de plantear un trabajo e ir viendo en la evolución si el trabajar realmente surte efecto. Porque si no surte efecto, tú dices, o algo estoy haciendo yo mal, que eso siempre puede ser lo más probable, ¿vale? O bien, realmente, algo está impidiendo que este chico sea capaz de adquirir la lectura. Y de nuevo te tornas a decir, bueno, pues si el entorno está ayudando, si todo está funcionando bien, y no estamos adquiriendo. Y luego, si ves que hay más signos y demás también, te tienes que plantear si la causa puede tener alguna consecuencia más allá de eso, sobre todo, ¿vale? ¿Y qué hacemos entonces? En ese caso, cuando vemos que no lo conseguimos, hay que buscar adaptaciones. El cerebro, para lo que vale, es para adaptarse al entorno. Es para lo que vale. Y si no puede cumplir su función, habrá que adaptar el entorno a ese niño. Y eso tendrá que ver con formas en las que le presentaremos la información escrita, con formas en las que le realizaremos los exámenes, con lo que sea necesario, o con un software que si podemos encontrar que detecte lo que yo estoy percibiendo y me lo puedes organizar para que perciba como una persona que no tiene ese problema, genial. Técnicas de esas vamos a tener unas pocas de aquí en adelante. Entonces, esa sería un poco la idea. Es decir, hay que intentar cerciorarse de que hemos tenido la historia de aprendizaje necesaria para poder leer. Y que caer en el error de que un niño lea mal y pensar que ya es disléxico, pues lo vemos a punta pala. Y tú dices, bueno, ¿y un disléxico puede aprender a leer? Por supuesto, yo creo que puede aprender a leer. Pero es que depende de una cosa, de una gran cantidad de heterogeneidad que hay dentro de lo que llamamos dislexia. Porque hay algunos casos, como este niño que te he comentado antes, de la heterotopía, que es que sin intervención farma y neuropsico detrás, este chico no aprende a leer. Y hay perfiles que les va a costar más, pero eso ya entra dentro un poco de la diferencia, dentro de ese aprendizaje de la lectura. Aprenderán, a algunos les quedarán más dificultades y cometerán errores fonológicos, otros preferirán no leer y se quitarán de ese tipo de conductas, las evitarán. En fin, ya habría que ver, pero no es tiene dislexia no va a aprender a leer, a lo mejor lo que no aprende a leer es sin fallos. Hay otros casos en los que dices, venga, este sí nos va a costar más. Ahí tenemos que ver también, porque cuanto más nos vayamos hacia el cerebro, más podamos echarle la culpa al cerebro y no al entorno, más posible sea que cueste aprender a leer. Mucho más, porque si en el entorno lo podemos modificar. El cerebro es lo que no sabemos modificar. Ahí es donde, lógicamente, nosotros... Claro, fíjate, me recuerda mucho una vez una intervención que hubo en la facultad, que invité a una profesora, directora de un centro de intervención con niños autistas de Córdoba, Almudari, y explicó un poco lo que era el ABA, ¿no? La técnica ABA y tal y cual, y una serie de cosas. Tal. Contó algunos casos, y uno de los casos, obviamente se cuentan los casos con éxito, eso lo hace todo el mundo, ¿no? Es decir, como ejemplo, nadie va a hablar, mire, hizo todo esto, detalladamente lo que hizo y no sirvió para nada, eso no lo dice, no lo hace nadie, ni se publica, ni etcétera.
lo cual es una desgracia, por cierto. Pero en este caso presentó un caso bastante exitoso y tal, en donde, entre otras cosas, un diagnóstico externo por parte del Sistema Andaluz de Salud y tal, había diagnosticado al niño como espectro autista, ¿no? Al espectro autista. Y unos años más tarde, ya no. Después de haber pasado por esa situación. El siguiente debate con un profesor del área evolutiva. Hombre, es que si después no sería un auténtico autista. Demonios, vamos a ver. ¿Cómo medimos las cosas? ¿Por la conducta o por las creencias? Quiero decir, si un señor hay unas medidas con unas pruebas o lo que sea, y se dice que ahora mismo es TEA y X años más adelante ya no pasa esas pruebas, se ha solucionado el problema del autismo. Claro, si tú tienes una idea preconcebida de que el autismo no se puede solucionar porque es un problema cerebral desconocido y mientras yo no conozca cuál es el problema, no tendrá solución, cariño, es un problema de tu fe, no de la mía. Porque yo te demuestro que aquello se cambia. Entonces, quiero decir, cuidado con esto porque es una de las cosas que también me preocupan de estos enfoques, digamos, de alguna forma, puedan hacer demasiada insistencia en que el problema está dentro del sujeto. Que es que no solamente ya le falta responsabilidad, no solamente eso, sino que además desvían la atención, y es una frase muy de Skinner, me encanta, desvían la atención de fuera a dentro del organismo. Claro, es decir, yo no tendría ningún problema si encontrara en la escuela, en el caso de la iglesia, por ejemplo, en las escuelas, evidentemente, en los psicólogos clínicos, en el caso de los problemas clínicos, si yo encontrara que hay una excelente utilización de lo que se conoce a nivel de las técnicas de aprendizaje. No tenía ningún problema, que diría, bueno, sencillamente, si esta gente no soluciona el problema, evidentemente busquemos en otro lado. Pero es que lo que me da la sensación es que se dedica muchísimo esfuerzo académico, en términos de minutos de clase o de horas de clase, en términos de organización docente, en fin, en términos de formación de profesionales, se dedica muchísimo tiempo al interior y no al exterior, quiere decir. Y claro, el problema del interior es que no lo podemos manipular directamente, mientras que el exterior sí es manipulable y ahí convendría hacer esfuerzo por un problema simplemente de economía. Y eso no significa nada de que yo no crea que, claro que creo que las variables del cerebro pueden ser importantísimas de descubrirlas, etcétera, ¿entendés? Pero yo lo que me quejo es el déficit que tiene, es decir, exactamente, ¿sabemos exactamente bien enseñar a leer? Los niños aprenden, pero sabemos exactamente... ¿Sabemos lo que podríamos hacer si aplicáramos las mismas técnicas que se utilizan en ABA con niños con trastornos del desarrollo, se aplicaran con niños normales? ¿Sabremos lo que podríamos avanzar? A lo mejor nos llevamos sorpresa, incluso desde el punto de vista evolutivo cerebral. A lo mejor encontramos que los niños leían relativamente muy rápidamente y sin problemas, etc. Los niños de desarrollo normal. A lo mejor nos asombramos de eso, de que hasta ciertas edades de maduración, a lo mejor no, o a lo mejor sí, no lo sé. Quiero decir, es eso, es decir, esa desviación de la atención desde fuera hacia adentro, es decir, me voy a centrar mucho en qué ocurre dentro y por lo tanto me empiezo a olvidar necesariamente, porque todo el mundo sabemos que somos, voy a utilizar su terminología, organismos de procedimiento limitado, ¿no? Es decir, no tenemos una capacidad ilimitada de procedimiento. Entonces, claro, si yo tengo que meterme mucho a centrar mi atención en lo que le pasa dentro de la cabeza a ese sujeto, tendré que desviar mi atención que podría prestarle a qué estímulos estaban presentes, cómo se presentaron, cuántas veces se presentaron, qué relaciones contingenciales había entre ellos, etcétera. Que no es un análisis sencillo. Y entonces que cuando se hace muchos conductistas, que yo llamo conductistas asilvestrados, que te hacen un análisis absolutamente burdos, funcionales absolutamente burdos. Aquí todos los refuerzos... No, esto es más complicado. Esto requiere muchísima más precisión. Y eso lo ves perfectamente, yo digo siempre eso, no hay nada mejor que el laboratorio de conducta animal para quitar esas tonterías. Porque con un animal o te sale o no te sale el experimento o lo que tú quieras hacer. Y lo único que tú te haces en un experimento de laboratorio animal puramente psicológico, lo único que haces es planificar su ambiente y crear una historia. Y, claro, mucha gente se sorprende a veces de lo que conseguimos con ciertos animales, ¿no? Entonces, claro, ¿entiendes? Ese miedo es lo que a mí me da, ¿no? Muchas veces. Insisto, no tengo ningún problema si se utiliza la conducta no como signo, sino como el problema. Y se ve que la conducta, entre otras cosas, también es función del cerebro. Y también viene, evidentemente, no es generada por el cerebro, porque es todo el organismo en que interacciona, evidentemente, la conducta. Es decir, para tú comportarte visualmente también tienes que tener ojos, evidentemente, y tienes que tener manos si vas a manipular, etc.
Que evidentemente todo eso está conectado con el cerebro, por supuesto, y que el cerebro tiene una función primordial, por supuesto. Pero el problema es que perdimos mucha atención, los psicólogos en general. A mí no quiero decir que hay alguna gente que os vaya a dedicar a esto, me parece perfecto. Que haya un máster en neuropsicología en la universidad de 1 y 7, los que tengan que ver con buena formación, por supuesto. Que no haya másteres ni apenas asignaturas en análisis de la conducta, en técnicas HADA y en técnicas de aprendizaje, me parece nefasto. ¿Me entiendes? O sea, yo me quejo mucho más del déficit que hay, por un lado, que haya lo otro, que me parece muy bien que lo haya, quiero decir. Y creo que es fruto de una historia de desviación de la atención desde fuera del organismo adentro del organismo, ¿me entiendes? Ese es un poco lo que me preocupa, ¿no? Pues ahí habrá varios melones, ¿no? Porque tenemos el tema plano educativo, tenemos el plano educativo como colegio, el plano educativo como universidad en formación, y evidentemente yo ahí... Es decir, hablando del colegio, educar es una ciencia o un arte, porque sigue siendo un arte, sigue siendo una artesanía en el mejor de los casos, se educa siguiendo la tradición. Los maestros aprenden a hacer lo que siempre hicieron los maestros. Los maestros y los pedagogos, curiosamente, no tienen una asignatura como psicología del aprendizaje. No tienen ni puñetera idea de lo que es conocimiento clásico, conocimiento operante, control de estímulos. Vamos a ver, quiero decir... Claro, que esa misma queja es la que tengo yo cuando me siento a hablar con muchos profesores y demás, que legítimamente no han tenido en su itinerario de formación nada de aprendizaje, de técnicas de aprendizaje, claro, es que tampoco de nada ellos, de funcionamiento cognitivo. Muchas veces, yo de hecho cuando yo hablo con muchos de los profesores a los que doy clase, porque doy clase en un máster de profesorado y demás sobre neuro y educación, no neuroeducación, no confundamos eso, pero de neuropsicología y educación, por favor, quiero ser terminológicamente correcto, ¿vale? Les explico un poco cómo funcionan esos procesos de memoria. Y les da mucha luz sobre lo que están viendo en el comportamiento de los niños. Están intentando incluso planteándose técnicas y formas de mejorar ese entorno, ese contexto, para facilitar los aprendizajes, para facilitar que la materia entre, o incluso la lectura, cuando se empieza a enseñar ese tipo de cosas. Da luz, tanto la psicología del aprendizaje como la parte cognitiva, cuando se explica y cuando la entienden, ayuda. El problema es que en la carrera me pasa igual, como tú haces referencia a que no hay prácticamente asignaturas, bueno, hay análisis de conducta, tenéis aprendizaje y ya está. Parece que psicobiología o psicofarma o todas estas son neuropsicología. Y no, neuropsicología hay una también. Todo lo demás son cosas que nos pueden ser útiles, que tienen mucha relación, pero neuropsicología como tal tampoco se explica bien en la carrera. Y luego, claro, lo que sí es verdad, que tenemos una proliferación de máster ahora mismo en formación tremenda. Hay muchísimos títulos que están abriendo y no hay tantos análisis de conducta. ¿Verdad que ahí hay un déficit? No sé por qué. No, oficialmente no hay nada. No hay nada oficial, ¿no? Pero desde luego, ya hablamos de posgrado. De nuevo, otra vez, si nos metemos en el melón del grado, nos encontramos con que la neuropsicología está infrarrepresentada. O sea, totalmente. Igual que pasa con análisis de conducta. ¿Por qué? Pues a lo mejor lo que pasa con lo que es la psicología, que todavía no está muy claro cómo la tenemos que cerrar categorialmente. Que de eso ya hemos hablado alguna vez tú y yo. Si hay que cerrarla en torno a la conducta, claro, o hay que cerrarla en torno torno saber, antes de hacer la carrera, saber qué consiste entonces el psicólogo. Eso es el problema que tenemos. No ¿cuál es nuestro objeto de estudio? Porque si con objeto de estudio no tiene sentido que lo decía Sigmund Kotz, que era uno de los psicólogos de los 70, que él se autodenominó antihéroe de la psicología, porque decía, he intentado hacer un compendio de lo que somos y no he tenido manera. Claro. ¿Vale? Entonces soy el antihéroe de la psicología, porque esto es un batiburrillo tremendo, eso fue en los 70. Entonces, evidentemente... No, sigue siendo igual, que es el problema. Si los que tenemos una cierta edad y una cierta perspectiva, te das cuenta que la mayoría de los problemas que se plantean ahora son los mismos, disfrazados con otras palabras, con otros términos, los mismos que en los años 70, cuando yo empecé a estudiar. Es que son los mismos problemas, con nuevos nombres y con nuestros trajes, pero son... Ejemplo de que no hemos conseguido avanzar en ellos. Claro, hemos avanzado muy poquito. Un poquito quizás en algunos términos, pero muy poquito, efectivamente. Lo que sí... Que no hemos, vamos, más que no hemos avanzado, que yo sí creo que se han hecho avances, pero no hemos avanzado en lo fundamental, en la clarificación conceptual y en la delimitación de lo que es nuestro objeto de estudio. Y en ponernos de acuerdo, es decir, tú coges a un biólogo, y no creo que ningún biólogo, bueno, habrá una minoría, pero vamos, un biólogo dirá, la teoría de la evolución es la base y el principio por donde empieza a andar cualquier biólogo, ¿no? Es decir, la evolución biológica. Eso no existe en psicología. Es decir, en psicología no existe una aceptación, digamos, esto es, ¿no? Fíjate que desde que definimos ya empezamos a dar, es la ciencia de la conducta, es la ciencia de la mente, ¿de qué entiende usted por mente? ¿Qué entiende usted por conducta? Porque es que incluso internamente tú dices la ciencia de la conducta y después nos ponemos a pelearnos de qué le hemos decir con conducta. Y si hablas de la mente... Entonces, es verdad, sigue siendo un batiburrillo, desgraciadamente, ¿no? Claro, un batiburrillo interesante. Yo lo que sí quiero ver es que
empiezo a intuir, y creo que mucho lo hablamos a veces, que empieza a haber un camino de cierta convergencia entre el punto de análisis de conducta y el punto cognitivo en algunas cosas. Creo que puede haber ese punto de... Sobre todo porque la cognitiva es verdad que ha tenido unas etapas en las cuales se hablaba, o se la confundía con mentalismo, o era mentalismo puro. Sí, era dualista, vamos. Y ahora se está empezando... Realmente yo creo que sí, que es verdad. En las últimas décadas estamos teniendo ya procedimientos de investigación, métodos legítimos, una epistemología que puede ser adecuada, que aún no está bien entendida por mucha parte de la psicología, que es parte de la pedagogía que tenemos que hacer nosotros los neuropsicólogos, y estamos buscando una terminología que nos permita ser realmente taxativos y correctos, no como ocurre, por ejemplo, como ocurre con nosotros en análisis y conducta, la terminología también es muy clara. La cuestión es que cuando se vaya poniendo cierta terminología también de neuropsico, nos vamos a encontrar con que llamamos a cosas muy parecidas de la misma manera, de manera distinta. Creo que hay un gran punto de solapamiento ahí, que a lo mejor cuando esa confluencia se logre, se consigue hacer un cierre categorial que nos incluya a todos. No a todos, sino a los que hacemos esa psicología con evidencia científica. Mira, además, en ese tipo de colaboración, fíjate, yo lo tengo muy claro, en el campo del aprendizaje animal y de la gente que ha trabajado en cuestiones de neurociencia y tal, las herramientas que nosotros administramos son absolutas. Es decir, cuando alguien decide estudiar cualquier cosa, ya sea una lesión cerebral, mediante un método de lesión, mediante un fármaco, para entender el funcionamiento del sistema nervioso, si en la conducta lo que tiene es un animal en una caja de Skinner, ahí no hay ningún problema, porque lo tenemos muy bien medido, muy bien codificado. Entonces, quiere decir, no pasa nada. Es decir, hay una colaboración que es súper estrecha. Cuando un señor se pone a estudiar el cerebro, etcétera, con todo su grado de precisión, neuroimagen, todo lo que tú quieras, pero le falla el soporte psicológico, es decir, la definición psicológica, entonces acaba diciendo las tonterías que tú nombrabas antes, que si está en la zona del misticismo, que si está en la zona... Claro, digo usted, que tú estás diciendo categorías del lenguaje ordinario, de psicología folk, ¿no? Entonces, sí, qué duda cabe, es decir, que si tú trabajas con una psicología seria y bien construida en el ámbito de la conducta, y tú trabajas con variables mediadoras bien construidas sobre la base de observaciones, además, no solamente mediadoras, sino directamente... porque creo que es fundamental, con datos que nos da el cerebro, vía máquinas, vía cosas tal, pero que tú tienes ya objetivaciones que no son ya solo la conducta, sino que es el propio cerebro, digamos, es decir, esto está funcionando así, esto está funcionando así, con independencia de lo que está haciendo el sujeto, yo sé que esto está funcionando así. Bueno, ya puedes empezar a establecer relaciones, claro. Sí, yo espero que algún día... Fíjate que el propio Skinner decía que llegará un día en que los puentes, digamos, desde que entra el estímulo hasta que sale de alguna forma de compartir respuesta, cerremos eso, ¿no? Skinner decía simplemente que no se debía hacer sistema nervioso conceptual en el sentido de ficciones, pero sí insistía de que, bueno, se podría conectar todo y que, lógicamente, algún día todo se conocería, todo el recorrido. Es lo que se dice muchas veces. La neurociencia necesita conducta, pero que la neurociencia necesita conducta, eso está claro. Si la neurociencia sin conducta se pierde. Pues decía yo que el objetivo de la neuropsicología es canalizar precisamente todo lo que sale de neurociencia, canalizarlo hacia el comportamiento, porque si no, se dicen auténticas boradas a veces. Y te digo, titulares de periódicos y demás de los que hablamos que... Además, fíjate la historia que es curiosa. Cuando yo empezaba a estudiar, era estudiante, me acuerdo que una de las cosas que se nos criticaban a los conductistas, no sé por qué además, pero bueno, los conductistas keynesianos por lo menos no sé por qué, pero es que éramos asociacionistas. Bueno, los conductistas keynesianos no mucho, pero bueno. Pero nosotros tenemos una concepción de centralitas de teléfono, decían en aquella época. Y mira por dónde aparecieron los modelos de redes neurales, mucho después, etcétera, y tú decías, oye, pues sí, parece que lo estábamos muy equivocados, suponiendo que aquello lo dijéramos. Ahora resulta que aquello justo no es lo que nosotros hemos defendido nunca. Pero es decir, el conexionismo, por ejemplo, era una de las cosas que se nos achacaba, y se nos achacaba como un error. Y hoy en día el conexionismo es, bueno, es decir, la base, ¿no? Es decir, el tema del redes, etcétera. Y efectivamente, sí, somos máquinas asociativas fundamentalmente, yo estoy de acuerdo con esa concepción. Es decir, ha habido cierta evolución en algunos campos, está claro, es decir, porque no cabe otra de esto, ¿no? Pero seguimos todavía muy lejos, es decir, yo creo que tiene mucho que ver con lo que hemos dicho, yo creo que con eso los dos estamos de acuerdo, ¿no? En que no delimitamos bien epistemológicamente desde el principio. Hay que dedicar mucho tiempo a la filosofía y a la reflexión acerca de lo que hace antes de ponerte a hacer las cosas.
Yo creo que sí, por lo menos, te digo. Y en este caso, lo que me preocupa mucho cuando hablo de neuropsicología es precisamente la cantidad de cosas que se le pueden imputar a la neuropsicología que no proceden realmente de la neuropsicología, sino de sus raíces o orígenes que pueden tener algo que ver, ¿no?, con los estudios iniciales del mentalismo, pero que ha cambiado muchísimo la perspectiva como para tener evitar unos neuropsicólogos silvestres, como ya decía la conducta silvestre. Exactamente, porque evidentemente claro, es que hacen un daño tremendo, claro. Pero sí, eso sí es una cosa que me preocupa bastante y creo que, de hecho, siempre lo digo, hace falta sobre el conductismo versión neuropsicológica. Exacto. Totalmente, porque ahora mismo... Que no es la neuropsicología y tú siempre creíste que era, ¿no? Claro, es que haría falta un poco eso, de hacer esa labor pedagógica, porque digo, muchas veces algunos de los debates que se tienen son estériles porque se debaten de cosas que realmente no son un problema. Cuando nos sentamos a hablar desde el análisis de la conducta, desde la evaluación neuropsicológica, hay muchas cosas que son parecidas, ¿vale? Hay muchas cosas que tienen cierto sentido. El problema es cuando te vas, pues eso, aquí utiliza vuestras o nuestras herramientas de una manera totalmente fuera de lugar. En una prueba de CI tengo una puntuación, esto es inmutable y esto no va a cambiar nunca. Eso, esta etiqueta no va a cambiar nunca. Eso al final yo creo que es parte del miedo del ser humano a la incertidumbre. Queremos tener cosas, entidades fijas que nos permitan saber a qué atenernos. Que hay una estabilidad, que no... Y nos da mucha comodidad. Claro, ese es el riesgo que tú comentas, ¿no? Cuando hablamos, vamos al interior, nos encontramos una área cerebral, Santa Pascua, ya está todo solucionado, ya me puedo quedar tranquilo porque sé que la culpa la tiene de dentro. Bueno, cuando yo detecto que hay alguna entidad o algún funcionamiento que es interno, ¿de acuerdo?, que puede ser el causante de que algo no esté funcionando, no me quedo tranquilo. Lo que quiero es trabajar para que eso no te afecte. Hay quien dice lo de, bueno, ya tengo de iglesia, ya puedo hacer lo que quiera. O es que tengo un trastorno de control impulso, ya está justificada mi conducta. No te libera de responsabilidad, ¿vale? Lo que realmente te provoca eso es saber que va a funcionar de una manera X y tienes que, de alguna manera, poner los medios en el entorno para tener ese cierto control posible sobre tu comportamiento. Yo creo que es un poco la idea. Pero, pues, ha sido muy agradable, ¿no? Sí, yo creo que podríamos seguir aquí. No ha habido tiempo, pero no sé si hay alguna cosa más que quieras preguntar. Pero no, muy bien, o sea, que decíamos, yo ya sabía que iba a ser agradable, porque te conozco hace tiempo, y somos gente, los dos, ¿no? Dialogantes, efectivamente, que disfrutamos hablando y debatiendo y compartiendo eso, y además después nos tomamos una cerveza y tan tranquilos, ¿no? Que es lo que hay que hacer. No, pero perfecto. Pero yo creo que, bueno, que ha sido útil, porque además ha habido debate, o sea, yo creo que sí, es verdad que... Sí, y yo creo que a la gente le queda claro que también tenemos posiciones contrapuestas en algunas cosas, pero no pasa nada, es decir, efectivamente. Pues nada, genial. Yo encantadísimo, vamos. Bueno. Gracias por ver este vídeo, os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés. Si estáis buscando ayuda psicológica, también podéis mirar en la descripción del vídeo, donde encontraréis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica.